Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Benicia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. Alfredo Mendoza. Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. Buenos días, señor. Estamos en contacto con el doctor Rubén Ditore. ¿Cómo te va, doctor? Arturo, ¿cómo está? Buen día. Bueno, comenzamos primero por la parte protocolar. Nos decía Víctor Villalba, que estuvo ayer en la cobertura, que te acercaste vos, que primero se acercó... Primero el doctor Ariel Martínez aceptó el tema de cambiar no, de pero lugar. primero fue, se acercó otro que no era Rubén Ditore. Ah, sí, Joine, Carlos Joine, antes del partido. Sí, y después se te acercaste vos, le dijiste por qué no se mudan de la esquina del banderín del córner, una manera de decir más al centro, y dijeron no. ¿Esto qué crea? Disculpando que estemos con este tema de entrada. No hay ningún problema. Yo estaba en la cancha y me recibí un mensaje de Raúl y me dijo que estaba muy en la esquina, todo lo otro. Entonces lo envié primero yo vine y al terminar el primer tiempo fui yo a personalmente a hablar con ellos para que puedan escoger un lugar mejor, ¿verdad? Hay una preferencia para que ellos estén más cómodos, pero me dijo que estaban bien ahí, que no había ningún problema. Ya que estuvimos hablando después del partido, inclusive, no hay problema, tranquilo, sin drama. No, eso, el doctor Ariel Martínez dijo vamos, y después dijo Raúl Zapag, no quedamos acá. ¿Crea algo, no crea nada? ¿Alguna...? No, absolutamente. Tenemos una relación demasiado buena con Raúl, con Juan José, que estuvo también ahí, con Ariel, con todos los directivos de ustedes. Nunca tuvimos ningún tipo de problema. No, para nada. No, y te digo esto para un próximo caso, que no sea Cerro, que sean otros directivos los que vayan, donde reciban unas instrucciones que no solamente puede estar en la esquina, si como no hay público puede estar en una parte central. Es una simple pregunta la que tengo. Pero la parte es que no lo ubicamos más en la parte central porque estaban justamente los periodistas. Y la parte que nuestro país no es muy grande, ¿verdad? Entonces, lógicamente, como nos piden separaciones por el tema del COVID, entonces fue así, ¿verdad? Nada más que eso, le dimos a los periodistas una posición más central para que ellos puedan tener mejor perspectiva de lo que es el partido, nada más que eso. Pero la cancha tiene lugares, tiene más espacio, me parece a mí, disculpame la intromisión, doctor. Está bien, ustedes lo van a resolver como los dirigentes y tampoco pretendo hasta ser una intromisión. No, tranquilo, pero ellos no pasa absolutamente nada. Bueno, tampoco queremos hacer nosotros ni nada que se le parezca. No deja de ser una consulta por lo que pasaba ayer. Nada más. El partido en sí, tu descripción, doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad. Un partidazo como hace rato no veo. Un ritmo frenético, un ida y vuelta espectacular, pero no solamente de ida y vuelta del ritmo, sino de buenas jugadas, de buenos planteamientos tácticos. O sea, un partidazo es lo que te puedo decir. Pudo ser para cualquiera de los dos. Creo que nosotros aprovechamos nuestro momento y después supimos defendernos y no supimos liquidarlo de vuelta, que es donde tenemos que trabajar. Es decir, que faltó mantener la diferencia, coste que de contragolpe pudieron haber aumentado el marcador también, y deja como enseñanza que el partido de ayer hay que estar bien físicamente, porque si a este ritmo jugás es porque físicamente estás bien. Sí, y eso es lo importante, y que los jugadores entienden eso y no aflojan hasta el final, ¿verdad? Porque yo te digo, sorprendente el ritmo con que se jugó. Sobre todo yo te digo nuestro equipo porque enfrentamos a un Cerro Porteño que es un equipo muy trabajado tácticamente, prácticamente juegan en memoria,
pero tiene un año y pico de trabajo con el Chiqui, ¿verdad? Lo nuestro no es así, lo nuestro es un trabajo que requiere fiesta, es un trabajo donde hay jugadores como en el caso de ayer que debutaron ayer, otros que están empezando a jugar como Ramón Martínez, otros que ni siquiera todavía jugaron como Barbosa, y yo creo que a medida que se vayan pasando las jornadas y vayan interpretando lo que el técnico quiere de ellos, yo creo que el equipo va a ir mejorando y con el ritmo que tiene vamos a conseguir resultados realmente interesantes. ¿Cuándo está para el debut Barbosa? Estamos esperando su pase, está bien, yo creo que no sé si en la próxima fecha, pero las otras seguramente ya va a estar jugando, porque también tiene que, ojo que tiene que ganarle el puesto al Canal, que está jugando muy bien. ¿Arbitraje? Y normalmente el arbitraje no quiero, porque cada uno mira de su óptica y si vos me preguntás a mí si lo de Banquero y penal, para mí no es que lo que sí, pero siempre vamos a entrar en esa discusión que no lleva a ningún lado. Yo creo que cuanto menos hablemos del arbitraje y cuanto menos preparacionistas sean los árbitros y el VAR, yo creo que es mejor para el fútbol. Es mejor para el fútbol, pero siempre y cuando no obliguen a esto, que nos obligan a hablar, doctor Rubén Ditores, del VAR. No obligan. No quisiéramos, pero tenemos que abordar. ¿Te acuerdas, Cardoso? Sí. Está en un nivel muy alto de vuelta, entendiendo lo que el técnico pide, que no es solamente jugar en el área, sino que salir y a pivotear y meter pases. Es un jugador de mucha jerarquía, mucha calidad y aprovecha todo su conocimiento en todo el equipo y hace jugar a los otros compañeros. Agrego la última, Merlini. Yo creo que hizo un buen debut. Está, como te digo, interesante, un jugador interesante, un jugador rápido, pelea todas las pelotas, le falta todavía acoplarse, le falta entender todavía todo lo que el técnico quiere, compañeros nuevos que están teniendo, hace poco de estar, pero yo creo que va a ser un jugador muy importante dentro del engranaje del club. Gracias por este tiempo, doctor Rubén Ditores, muy amable. No, gracias. Gracias, presidente Libertad. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada del Paraguay, Pushupé Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Llegó de Paraguay el smartphone con una cámara épica, videos en calidad 8K y una batería que dura todo el día. Sumate a la experiencia épica del Samsung Galaxy S21 Series. Para más información ingresa a samsung.com/py. Samsung Galaxy S21 Series. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgue, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegó el día Itaú a Punto Farma. Hoy, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Arrancó la Summer Sale en Luomo, con descuentos hasta el 50%. Aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY. Luomo Summer Sale. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Electroban contamos con super descuentos, televisor Tokyo Smart de 32 pulgadas más speaker JBL Flip 5 resistente al agua, en cuotas de solo 235.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Yaja para Electroban.
En la Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 570 442 o en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en redes sociales. Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente biorescente antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Bueno, vamos a hablar del partido ayer o del primer partido. Arrancamos con el primero. Sí. Sí. Niño. Mega final. Definitivamente, para mí no fue penal. No fue penal. No sé qué. ¿Joel? Sí, a Marcelo González allí, qué es lo que. Doctor Miguel Figueroa. ¿Cómo te va, doctor? Buen día, Arturo, un placer saludarte a vos, a todos tus compañeros. Estaba muy molesto ayer y nos enteramos por las redes sociales. Nosotros estamos en plena transmisión a Claro y te escribo que... Yo estaba escribiendo con el doctor y dije la molestia que tenía. No, está bien, Ricardo, pero estamos en pleno partido. Sí, claro. Hacemos la salvedad. ¿Tanto te dañó, presidente de Sol? Sí, claro que sí. A pesar de que no estábamos jugando bien, ¿verdad? Pero teníamos el triunfo, como se dice. Agregaron 6 minutos que no entiendo luego por qué, porque no hubo revisión de VAR, no hubo lesionados, no hubo no sé con qué concepto agregaron 6 minutos. Y luego agregan 1 minuto más y luego cobran una falta que una situación de juego normal, no fue falta, yo no le veo vi la imagen y recorrí la imagen como 10 veces y no logro ver ninguna falta y la verdad que es penoso ver el arbitraje en esta situación de total dejadez. No pueden dimensionar lo que se trabaja atrás de un club para que vengan en un abrir y cerrar de ojos a perjudicar así, ¿verdad? ¿Y qué vos pusiste? ¿Los tachás no lo querés más en tu partido de Sol? Sí, es que parecía un despropósito, ¿verdad? No le encuentro una explicación a los minutos agregados, ni le encuentro tampoco explicación a lo que cobró, a lo que sancionó. Derlis López en el VAR, no sé qué vio, porque está bien que vos te puedas equivocar en un golpe de vista, pero con VAR esta jugada no te puedes equivocar jamás. Así que doble error de Derlis López y de Méndez, porque no sé qué vieron ambos, o solamente querían cobrar, o no le encuentro explicación. Mirá que toda la noche estuve dando vueltas, tratando de encontrar una explicación y no lo encuentro. Y la verdad que es muy penoso ver el arbitraje en esta situación. En algunos casos sí, en otras no. En situaciones similares sí, en otras no. Y esta falta de criterio de mantener uniformidad crea toda esta confusión, ¿eh? No, es una incapacidad total del árbitro, ¿verdad? Una incapacidad o del VAR, absoluta. O del VAR, porque sí, el árbitro no sancionó. El árbitro no sanciona, Méndez no sanciona, fue el VAR. No, claro, pero fíjate que el línea estaba al lado de esa jugada, al lado, y marca saque de arco, ¿verdad? El árbitro tampoco sanciona, y el VAR, que donde estaba Derlis López, no sé qué vio, pero finalmente quien tiene que sancionar la falta es Méndez, el árbitro de campo, y no, una vez que revisa el VAR, tiene que tomar la decisión adecuada, y la decisión fue totalmente errada. ¿Qué vas a hacer vos, independientemente al arbitraje? El Sol no anda bien, lo reconocés, lo admitís. Sí. No anda bien, mucha inversión, mucho para esto, no anda bien. Tema arbitraje, ¿qué propone Sol? ¿Una reunión, una advertencia? Decir, bueno, paremos, mejoremos, o cómo va a ser la posición de Sol. Vamos a pedir una reunión y vamos a pedir también que sea una revisión absoluta del arbitraje y sanciones a quienes incurren en errores tan groseros, ¿verdad? Porque estos son errores groseros que perjudican y mucho. Entonces, desde luego que hay que hacerse sentir, hay que hablar con ellos, hay que ver qué está pasando y tratar de mejorar, ¿verdad? Y por qué no, mira, ya me animo a decir, si sigue eso así, volver a una época donde se tenía que traer árbitro extranjero, porque no puede ser.
Bueno, esa es una probabilidad. Primero hay que resolverlo en casa, doctor, el tema. Vos te reunís con los directivos, con los presidentes de clubes, ¿por qué? El tema de que no arbitre más. Vos, el pedido es oficial de Sol de que José Méndez y Deli López, los dos. Sí, lo vamos a hacer. Sí, oficial, no más partido de Sol. Así mismo. ¿Y esperás una respuesta favorable si no fuese así? Y fíjate todo el perjuicio. Sanción que no fue. Nos saca una victoria de la mano que en teoría ya lo teníamos. Y encima, por si fuera poco, le expulsa al jugador que no comete la falta, le expulsa al jugador por una doble amonestación amarilla. Cosa que no lo vamos a tener al jugador. Vamos a pedir también que se revise esa jugada y que se vea la posibilidad de sacar esa tarjeta, esa segunda tarjeta amarilla, y por consecuencia la expulsión para poder tenerlo al jugador en los siguientes partidos, porque es una injusticia demasiado grande. ¿Quiere decir que van a pedir que no se lo sancionen? Claro. ¿Y eso ya la nota cuando la envían? Porque ahora Sol juega. Hoy. Sol juega el sábado contra 12. Sábado. Sí. Hablando, eso está, la cancha 12 está para ser habilitada seguramente, doctor. Y vamos a ver qué decide el departamento de inspección de cancha. ¿Quisiera agregar algo más, doctor? No, por ahora no. Chao, doctor. Gracias, Tom. Adiós, presidente de Sol. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembé, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo, garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir y cambia menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.le, apostala, la pasión de siempre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. Gran feria online en Tupí hasta el miércoles hasta mañana. Exclusivas ofertas, más de 10.000 artículos en diferentes líneas. Compra desde donde estés al contado y en cuotas. Y tu mejor tienda online Tupí con los mejores beneficios y los mejores descuentos. Acordate, tupi.com.py, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si quieres dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ayer decía el jugador de Nacional. ¿Verdad? ¿Sí? Sebastián Vargas. Primero sí, después no. Claro, en la cancha sí, viendo por teleno. Pues yo aclaro una cosa, esta mesa es absolutamente libre de creer lo que crean. Una cosa el presidente de Sol, otra cosa es Gustavito, otra cosa Luis, otra cosa Vito, otra cosa yo. Cada uno tiene un panorama de lo que vio, porque esa es la realidad del fútbol. Uno puede decir sí, el otro puede decir no. Sol de América, ¿reclama con razón? Sí, para mí con razón, porque no veo la falta. En el partido a mí me llamó la atención la situación del momento en sí, que le llaman ya de por sí al árbitro. Eso era la primera duda, ¿verdad? Una vez que le llaman al árbitro, y a partir de allí, normalmente cuando le llaman es para sancionar. Y otra situación. ¿Vos llegaste a ver la terminan pregunta? equivocando. Sí, llegué a ver. ¿Tu opinión? ¿Cuál es? ¿Qué puedo decir? No, si es no, es no. O sí. ¿Que no fue penal? ¿O que fue penal? Claro que no. ¿Y vos? Para nada, espera. ¿Vos? No puede. Bueno, esta mesa es absolutamente libre de opinión. ¿Qué haces vos? Por eso yo le puse al VAR y no me dieron bola. Cuando en noviembre del 2019 dije el epitafio. Sí. Pero es un sentido figurado lo que yo dije. El VAR vino, entre comillas, de imponer justicia. Pero el mismo VAR parece un contrasentido. ¡Te mata! Por eso el epitafio. Le van a poner el epitafio al VAR acá. Cuidado con lo que digo, y no quiero ser pájaro de mal. Bueno. Cuidado con el epitafio que le van a poner al VAR acá. Le van a poner el epitafio al VAR acá.
Cuidado con lo que digo y no quiero ser pájaro de mal. Agüero. Cuidado con el epitafio que le van a poner en el bar acá. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Vos tenés la fecha, Gustavito? A buscar Gustavito. Fue en el 2019. Sí. Cuando se estaba preparando todo para estrenar el VAR a partir de enero del 2020. No se iba a entrenar en En la final de la Copa Paraguay, Guaraní Libertad, exactamente. Ahí tiene Gustavito, mejor difícil fecha. Pero fue antes del 20. Sí, antes sí, de la final, sí. Antes de que se empiece a usar aquí en Paraguay. Y me van a decir, la puta, qué fatalita este tipo. Pues yo no entiendo la mente de los que manejan el VAR. Cinco personas sentadas. Y vos me tratás a mí de dictador, Alfredo. Yo te hago una pregunta. Sí. Si están 5 y yo te digo por tu bien, fíjate en lo que le vas a hacer. Y se trabaja en equipo. Sí. Pero hay que ver. ¿Eh? Hacia noviembre del 2019. No, yo dije Sí. esto en noviembre del 2019. Si vos trabajás en equipo, hacele en acaso que está a tu lado. Y decirle, porque acá pues, me parece, creo, dame, y habla en primera persona. Primera persona me da por las bolas con el VAR. Si vos tenés un equipo, dejá de hablar en primera persona. Si vos tenés un equipo, no hable en primera persona. Déjame ver. Pero un ratito, ¿y vos qué viste? ¿Y vos qué viste? ¿Y vos qué viste? ¿Y vos qué viste? Tomamos la resolución. Si va a tardar 6 minutos o 5 minutos, podés consultar con ellos, con cada uno de ellos. Y si no hay acuerdo, que resida el árbitro. Acá no hay acuerdo en el VAR. Porque ahí ya vas a tener... ¿Cuántas personas en el VAR? Ahora Hoy están 2, VAR y AVAR nada más. ¿Nada más? Sí, sí. Ah, bueno, entonces Hoy me se equivoco. quitó una figura con respecto al año pasado. Empezaron 5. No, entonces estoy desactualizado. Si es 2, piensan igual, a lo mejor no dije nada. Si estaban 5, podía ir a una compulsa. A ver qué pasa entre 5. El año pasado estaban 3 porque era VAR principal, AVAR 1, AVAR 2, estaba el de la parte técnica y estaba uno más que verificaba del departamento de Casi un árbitros. comisario. Y ahora quedaron al final VAR, AVAR y solo el de la parte técnica. Ahora, yo no creo que Marcelito González diga, no fue falta de Joel Jiménez. No, va a decir porque si no... No, ayer lo dijo el jugador de Sebastián. Nacional. Sí. Puede decirlo de la misma manera que Vargas, pero ya no va a cambiar el No, panorama. pero esa fue no. la famosa videza. Pero- Estamos hablando Claro. de comer a la famosa videza. Después no. No, pero Tenemos que yo comernos, creo ¿no? yo creo que hay un contacto. De que hay un contacto, Claro. si Sí, no vamos a sí, hacer. claro. Y pudo haberse caído por el contacto. Claro, O sea, total. él no finge la caída. No, yo lo que Ahora, digo- que No, ese, echa el cuerpo, Ricardo. pero Se que deja ese caer. contacto sea penal es otra cosa. No, yo lo que Claro, digo llega es que- penal, sí. Sí, ejemplo pero que se dio deja el- caer también, ¿eh? Sí, él exagera un poco. Exactamente. Pero- Y- pero- y pero esa es la aprovecha famosa contacto. videza. el que dijo ayer el Nacional, Vargas, Sebastián. Vargas, yo no digo, lo que estoy diciendo base a mi experiencia, que yo no sé si podrá repetir o no, el jugador Marcelo González, para decir exageré, aproveché, me tocó y me tiré. Sí. Yo no quiero forzarle, ahí sí hablo en primera persona por la experiencia de un jugador, porque es cierto lo que dice Ricardo, los compañeros, mañana le van a decir, ¿para qué te confesaste? Sí. Ocurre que ahora los medios, radial o televisivo, que son cura, vos te confesás, le van a decir. Rodrigo López. Vos te confesás. Rodrigo Ah, López ya sé muy lo que bien, vos te confesás, ¿eh? muy bien ayer Rodrigo López en el extra reconociendo que no fue penal y felicitando a su jugador. Y en el momento yo, mirando la pelota arriba, y fui a buscar para molestar al arquero y sentí el codo arriba y en el momento sí pedí falta, porque pensé que más dura por así decirlo. Y en la repetición de hoy no me convence, no parece penal. Con respecto a lo de Sebastián, si dijo eso me parece que está bien. El partido ya se había dado a nuestro favor por una equivocación del árbitro. Quedó claro que esta vuelta la decisión no fue la mejor del árbitro, como viene ocurriendo en otros partidos. Nosotros no estamos para imponer la justicia, lo tienen que hacer ellos y son aspectos para mejorar, ¿no? Fútbol a lo grande. Vos entendés. Y Hernán Rodrigo López valoraba también a Joel. Joel, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Y yo bastante... Joel Jiménez, el defensor del... Sí, yo entiendo, pero teníamos lo anterior. Sebastián, Sí, Porque acá Vargas. estamos discutiendo Sebastián internamente de cosas que nos confunden todo, pues. Sí. Hacemos el bar. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo te va? Hola Arturo, y acá estamos, la verdad, que bastante dolido por lo que pasó ayer. Sí, muy dolido, muy sentido. Estamos hablando con el presidente de Sol también. Contanos para vos la jugada. Vos lo llegás a tocar a Marcelo, ¿verdad? En el forcejeo. Yo no ni nada, todavía me pasé en la jugada
yo le gané la posición a él y para mí él me ha tocado a mí. Y es un choque de esos que se dan habitualmente en la disputa de la pelota, Joel. Y la verdad que sí, porque yo busqué de todos los ángulos tratar de ver cómo fue el criterio para que ellos hablaran del penal. Y busqué abajo en la pierna, no hubo contacto. Arriba, si ustedes se fijan en mi brazo izquierdo, ni siquiera está abierto, ni siquiera hay intención de tocarle a él. ¿Marcelo llegó a gritar al momento de caer para impresionar un poco o cómo fue la sucesión de hechos después de ese momento, Joel? Y viendo así la jugada fue espectacular la manera en que se pudo gritar, así gritó ahí. Ah, gritó. ¿Y eso crees que pudo haber impresionado un poco más de la cuenta al juez como para ir a revisar, ver un montón de veces y otra vez cobrar penal? Y podría ser porque como yo ni me imaginé que iban a llamar al VAR ni nada. Yo te juro que me sorprendía. Además le dije al árbitro, ¿cuál fue tu criterio? ¿Cuál fue el criterio del VAR para llamarte para cobrar penal? Y no me estaba respondiendo, me mira y no me dice nada. Y con el agregado que encima te fuiste expulsado. Sí, porque ya fue con el doble tarjeta amarilla, pero como te digo yo, con lo mío allí pase, pero no robaron el esfuerzo de la semana y el esfuerzo de todos mis compañeros por ahí, y eso es lo que más me duele. Dame un ratito, por favor, y vamos a hablar con Marcelito González. Marcelo, ¿cómo te va? Hago a mi diagonal. Marcelo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marcelo, estamos con Joel también en la otra línea, hablando de la jugada de ayer, el penal que cobraron. ¿Cuál es tu lectura de esa jugada que termina en penal? Y yo, la verdad, yo siento que me choca, o sea, siento algo en la espalda. También yo con el gesto del toque que hago con el balón, hago a mi diagonal, digamos, no es que yo saco para mi derecha o para tirar un centro, y creo que ahí cuando hago el toque diagonal quiero arrancar y ahí siento el contacto en la espalda. Llegaste a ver la repetición más tarde, Marcelo. ¿Te sigue pareciendo penal al ver en repeticiones, cámara lenta, etcétera, etcétera? Y la verdad es que yo hasta ahora no pude ver la repetición. Pero sí, yo sentí el toque, reclamé ahí, pero después me levanté rápido y fue como para tirar el córner. Pero yo creo que con el gesto que hago, con el toque de balón que hago, tiro a mi diagonal, digamos, para tratar de sacar ventaja, ya que le tenía de reojo a mi costado a lateral izquierdo del Sol. Joel, ¿qué decís? La verdad que, imagínate, ni siquiera vio toda la jugada, no te sabe responder tampoco, porque yo te digo para mí, y creo que todo coincide que no fue penal. Correcto. Claro, es un choque, es un contacto que hay en todo tiempo y dentro de una cancha. Y la mala interpretación acá del VAR, porque el árbitro tampoco cobra, el asistente tampoco hace ninguna seña, y el propio Marcelo dice, me levanté rápido para ir a patear el córner. O sea, tampoco él tenía el convencimiento de que tenía que haber sido penal. Y sí, la verdad que sí, yo te digo, para mí fue una jugada normal y no, hasta ahora no entiendo el criterio del VAR para llamar al árbitro. Marcelo. Sí, ¿qué tal? Bien, Marcelo, y cuando vos te levantás rápido, entonces vos decís, bueno, no cobró, no pasa nada, ni siquiera protestaste la jugada. Yo reclamé ahí, estando en el suelo, alcé los brazos, y veo que el árbitro hace el gesto que es corner, y como que yo tenía que ir a patear, me levanté y me fui. Pero a línea sí le dije, sí, no vio nada, porque yo con el gesto del toque que hago el balón, tiro a mi diagonal, digamos. Bueno, gracias Marcelo por el tiempo. No, cuando voy a un saludo ahí para... Dale, gracias Joel. No, cuando voy un abrazo. Bueno, Marcelo González, Joel Jiménez, los dos jugadores que estuvieron en la jugada decisiva a los 49 aproximadamente. Solo el cierre. Joel Jiménez, defensor de Sudamérica. Más, 51. Porque 52. Ya iban 6 o 7 minutos de adición. 51 fue. 51. Lo que le reclamaba Chito Ayala.
Yo tengo un concepto o ideas del arbitraje y del VAR. Primero, no todos, pero la mayoría de las veces cuando uno pide una explicación, acomodan las reglas de acuerdo a la conveniencia del árbitro. El árbitro tiene toda la potestad de cobrar lo que quiere, esté mal o esté bien. Sí. Cuando ellos cobran algo, dicen, pasa que las reglas dicen que si esto, bueno, está bien. Hay veces que las reglas no dicen lo que ellos están explicando y tienen otra interpretación de las reglas, pero ellos te dicen, yo me baso y me amparo en esta jugada. Después, lo peor que puede haber, que no tienen uniformidad de criterio. En un partido, en el otro partido, en el otro partido. Si hay una cabeza, si la cabeza del arbitraje del fútbol paraguayo es Horacio Elizondo, quien fue un gran árbitro, eso no lo puede negar absolutamente nadie. Un árbitro que tuvo la posibilidad de abrir y de cerrar un mundial, por algo lo hizo. A nadie le regaló nada. Pero si él tiene el poder y bajas líneas, y para Víctor, una mano en un rebote es tarjeta amarilla. Para Arturo la mano en el rebote es falta, pero no es tarjeta amarilla. Para Niño la mano en el rebote hasta puede ser roja. Entonces no hay uniformidad de criterio. ¿Por qué? No está bajando la propia cabeza no está bajando las líneas. O cada uno interpreta lo que quiere. Si cada uno interpreta lo que quiere, dejemos de tener favoritos en el arbitraje. Porque en el fútbol paraguayo hay favoritos. Hay árbitros que son favoritos del departamento de fútbol. Llámese Juan Gabriel González, Carlos Paul Benítez, Juan Gabriel González, Benítez, Carlos Paul Benítez. Una pregunta que me hago, ¿por qué no apareció, por ejemplo, en la terna Ever Aquino, de los mejores árbitros del VAR? Él está lesionado. Pero no puede aparecer. Pero puede estar en el VAR. No, porque no apareció en la terna para ser elegido como mejor árbitro. Ah, no, a eso iba, Niño. Para ser elegido, me parece que ahí ¿por qué voy a eso que tenía que trabajar, pero tenía que estar en la nómina para ser elegido. A eso iba. ¿Por qué yo digo que hay preferidos por el departamento de árbitros? Si vos tenés que elegir, elegimos al mejor cronista del fútbol paraguayo y ponemos Pedro, Juan y Luis, y a Víctor no lo ponemos, y a mí me gusta Víctor. ¿Por qué ellos me tienen que imponer a quién tengo que elegir yo? Correcto. Yo no voté, y le digo a la gente de APF Prensa, y le dije en su momento a Fernandito, yo no voy a votar porque a mí nadie me va a imponer a quién tengo que votar. Porque si me aparece como mejor árbitro VAR Juan Gabriel Benítez, que acaba de hacer un papelón en cancha de Boca, de no cobrar un penal que fue penal, una forma de cruzar de izquierdos a Mariño, y él dijo no, es un leve o algo normal, no sé qué cosa del fútbol. Vamos a dejarnos de... Entonces yo no voy a votar por él. Para mí el mejor árbitro VAR era Ulises Mereles, o es Ulises Mereles. Pero, casualidad, me enteré ayer que Ulises Mereles tuvo un problema con el departamento de fútbol y lo sacaron por un momento. Por eso no aparece de árbitro. Por eso no estaba más. Él volvió a esta fecha. Claro. En un partido como VAR. Tuvo un problema. Entonces se explica entrecomillado el problema. Claro. ¿Y por qué no estuvo Ulises en esa terna? Claro, es decir, respetando su tratado clínico que se fue a San Pablo y se hizo ver. No, ese es Ever. Ulises Mereles. Ah, perdón, estoy confundido. Me comentaron. No, ya está, Ricardo, excelente tu posición, ya está, se entendió. Entonces quedó fuera. Ya quedó fuera. No está de acuerdo que quedó fuera. Y ahora volvió. Pero él no estaba entre los ternados. Cuando el propio Horacio Elizondo dijo... En su momento había reconocido que el mejor era en el VAR. Ulises Mereles. O sea, vos sos el mejor hasta que haces lo que yo te digo. El día que vos participes de una reunión que yo no estoy de acuerdo... Esto ya hay antecedentes en el fútbol paraguayo, un árbitro que para la Confederación Sudamericana pitaba y no para el departamento de árbitros. Sí. Hay un caso real, concreto. Para la Confederación era así y para acá adentro era no. Sí. Es decir, arbitraba afuera, no arbitraba adentro. Arbitraba afuera, no arbitraba adentro. Ya quiere decir que a Ulises Mereles, ¿qué pasa con él ahora? Y no estaba ni internado entre los mejores del VAR porque ahora reapareció. Estuvo de VAR en un partido de esta tercera fecha. Sí, pero recién ahora apareció. Sí, recién ahora, porque en la primera me acuerdo que no estuvo. Entonces son cosas que uno no entiende, y después... Pero no puede seguido el VAR equivocarse con Luqueño. Nacional se equivoca y la embarra. Sí. Porque esto es embarrar la cancha, en el sentido que siempre decimos, ¿por qué se embarra la cancha? Por 2 jugadas erróneas, pueden pagar el resto, porque después abarca el tema general ya. Claro, uno puede descender. Y uno no durmió y el otro sonrió.
Sí, ese es el caso del... ¿Y a cuánto? Uno ni siquiera vio la jugada, ni siquiera vio la Sí, repetición. exactamente. ¿Para qué voy a ver si ya cobró penal? ¿verdad? Sí. Y después está también, de acuerdo a quién sea, yo te cobro. Eso vos sostuviste siempre. Sí. Si yo soy Richard Ortiz, si yo soy Topo Cáceres, si yo soy Cristian Riveros, derechos adquiridos, te doy una patada, tranquilo, nada, vamos a jugar más despacio, tranquilo, no le vayas a lesionar a tu colega. Si soy Juan Pérez y doy la patada igual, amarilla. Si digo, ok, roja. Y la vez pasada poníamos como ejemplo a Roca Santa Cruz. Igual le dijo un conocido árbitro en la época, Sí. callate estúpido. Callate estúpido, le dijo a un jugador. No pude. Aunque el jugador te plantee lo que te plantee, esa no es respuesta al árbitro. No. Este jugador te puede decir de todo, Sí. pero vos tenés que tener la suficiente madurez, el equilibrio emocional de callarte. Vos no le podés decir a un árbitro, callate estúpido. No, Jugador. por favor, el árbitro no. le dijo, No callate puede. estúpido. Después lo de Roque, que para mí no era roja, para mí no es roja bajo ningún sentido de anularme ahora. No es para tarjeta roja. Pero mínimo es para llamarle y decirle, Roque, tranquilízate, yo soy el árbitro. Te anulé bien el gol. No le dijo nada. Si otro le va y le grita, anulame. Pero si Roque le dice, ¿por qué me lo anula? Vos le podés echar. Sí. Vos le podés echar, Roque. Y Roque tiene que tener después un cargo de culpa porque se extralimitó. Sí. Anulado ahora. no. Anulado. Pidió disculpa al momento, Roque. Bueno, Terminó el partido, terminó el partido y pide disculpas. Pero pidió disculpas. Sí, al terminar el partido, pero dentro del partido, dentro de la cancha, él no le pidió disculpas al árbitro. Entonces, Tendría que haberle pedido disculpas. Claro, el árbitro se me estaba ofendiendo. Pero tendría que haberle pedido disculpas a Roque. Y le pidió después del partido. Le pidió. Porque se dijo, se reflexionó, dijo la cagué. Porque Roque es un... Mira, ayer que el jugador de fútbol entra a Blas Cáceres a desafiar a Aquino. A Claudio Aquino. Puta, vos estás jugando el partido, fuiste un gran jugador, Alfredo. Tenés todo el temperamento, la calentura encima, la temperatura mía elevada. Yo estoy afuera. Sí. Y vengo y te encaro. Eso es vergonzoso. Lo que hizo Blas Cáceres no se hace. Eso no se hace. No cambia más las Cáceres. No, pero Dentro de la cancha yo entiendo que la vergonzoso situación- para su persona. Mira que le Para... hablamos un día a Blas Cáceres porque sabe Blas y le dijimos, tenés que ser más prolijo, ordenarte reconoció. más, y gracias, no, eso es el primero que me dice. Nosotros le dijimos a Blas Cáceres. No, pero ¿Qué vergonzoso, hizo lo que ayer pasó él para ayer. desafiarle y el otro le dijo, vamos a ¿Por ver qué no le afuera? expulsó el árbitro? Yo quiero saber. ¿Cómo pensás que después de no cobrar nada, iba a expulsar? Porque él sí merecía una expulsión, porque es una agresión verbal a un jugador a 1000 por hora que vos estás en la cancha. Ahora, nunca me sucedió, ¿verdad? Pero Juan Gabriel lo llama es un error. a cobrar un penal. No me acuerdo, no sé si fue el propio José Méndez, el penal que le cobran a Olimpia en 12 de octubre. No estoy recordando. Juan- Pero sí, sí. Juan Benítez estaba ese día. Juan Gabriel lo llama y le dice, fíjate, hay un estirón de camiseta, penal. Ajá. El VAR lo llama, el árbitro acepta. Juan Gabriel lo llama para cobrar el penal a favor de Nacional. Juan Gabriel estaba como árbitro en cancha ese día en Itagua, 12 de octubre Olimpia. Él fue el que cobró en cancha. El VAR lo llama y él El cobra. VAR lo llama, Bueno. sí. Juan Gabriel lo llama para cobrar el penal a Nacional, el árbitro le hace caso. Ayer, para Juan Gabriel, el pisotón de Bangioni fue penal. Que haya a favor de Juan Gabriel, por más que esté equivocado en su apreciación, tiene uniformidad de criterio. Para él también fue penal. O sea, toda la falta dentro del área para Juan Gabriel Benítez es penal. Pero el árbitro José Méndez le dijo no. No, Le dijo, Díaz de Vivar le dijo no. me Fue parece que no fue. Se le plantó, entendió diferente, pero... Ricardo, Cuidado. dice Pancho, perdón por mezclar. Aquino y Playa tenían antecedentes por haberse tomado en la final de la Copa Paraguay. No, pero en la cancha. Si vos no estás en la se cancha, fue Arturo, peligrosa. vos no tenés derecho. Si vos no estás en la cancha, si vos estás de suplente, Sí. vos tenés que mantener la boca cerradita, calladito, vos no podés decir nada. Pero definitivamente algo ya pasó previamente. Por eso No, se pero perdió. igual, Dice eso es Pancho, inaceptable. es cierto lo que dice, Inaceptable, pero lo que hace inaceptable. Pancho es informativamente. Sí. No viene a juzgar el hecho. Pancho nos informa que hubo un antecedente en la final de la Copa entre Aquino y Blas. Eso es lo que informa. Sí. Que hubo un antecedente. Más allá de quién Una sea el pica en jugador, serio. Arturo. No, Más allá pero del por ahí de jugador. ahí viene el tema de la... No, pero más allá del Está suplente, mal, el está No, suplente pero no es la primera vez que Blas Cáceres No, Blas recibe una Cáceres amonestación en el banco. No cambia más las canchas. No, es la primera vez. Dentro de la No, cancha. desde el banco, o sea que No. es... Y Siempre estando hace, en el siempre. banco. No, Él se toma Imposible, con todo. no va a cambiar su carácter lastimosamente de Blas Cáceres. Yo en general. Ulises Mereles. Bueno, el VAR, Ulises lo aquel llama a Juan Gabriel y Juan Gabriel cobra penal. Sí. Para él es Para penal. mí error de Ulises y error Y de error, Juan bueno, Gabriel. el VAR te puede llamar, como lo llamó ayer
a Díaz de Vivar. A Díaz de Vivar. Y Díaz de Vivar dijo que no. Y después vamos a discutir la jugada. ¿Fue penal? ¿No fue penal? Para mí hay un pisotón. Queda claro, Ricardo, y yo decía esta mañana en el relato y Gustavito sabe estar en Urbana. Cada uno tiene su opinión y cómo ve. Totalmente de acuerdo. Entonces, le rechaza el balón Vangioni y le pisa. Sí. Eso vieron mis ojos. Yo también lo mismo. Veo una pisada adrede. Alevosa. Adrede. Sí. Adrede. No veo por casualidad. No, él buscó el Es pie lo del- que yo he visto. Puedo estar equivocado. ¿Vos viste bien, niño? Sí, para mí pisotón. No, sí. Rechaza Yo vi- y le pega. claro. Es decir, yo te rechazo. Justo estaba pasando. Ahí está, ahí le pisa. No, lo pisa. Macho, claro que le pisa. Mira. Ahí le pisó. Y lo pisa. Y lo pisa. Después sale el árbitro y te dice, como si rechazó la pelota y no puede desaparecer en el aire. No, no puede desaparecer en el aire. Pero podés llegar a pisarlo, pero no pisarlo y tener el pie siguiendo pisándolo al Entonces, jugador. tras la pausa vemos si fue penal o no en la mesa. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad, síguenos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @autocentro spin_mariscal, teléfono 0986-252-555 Espino Autocentro. 1.400 millones en premios, 700 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y salen sí o sí, 100 vales estudiantiles y una Volkswagen T-Cross 0 kilómetro. Animate a soñar, pedí CNT Cheporemoy. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Ayer parecía partido de título. Sí, un partidazo. Muy lindo partido. Desde los dirigentes, árbitros, jugadores que se toman que está mal la calentura del partido. Pero vamos a esto. ¿Vos viste bien la jugada, niño? Sí, y ahora nuevamente. Yo le di, ocurre que ayer, NPI. en el relato, Gustavito ahí, no fue penal. Fabián estaba ahí sentado allá. Fabián, ahí sentado, dice Fabián, Sanabria tampoco. Entonces, Ricardo, coincidimos que para nosotros fue penal. Y pongo ejemplo de dos personas. Sí. Porque estábamos trabajando y los Gustavito y Fabián que venían al borde del... Y no siempre estamos de acuerdo, Arturo, nosotros. No siempre estamos de acuerdo dentro del relato. Hay veces que para vos es y para mí no es. No, pero Y eso viceversa. es lo que ven No, por eso no es que siempre estamos si de acuerdo. te golpean el hombro y te dice decir es feo. No. Eso ya no entra. No, eso Si alguien te es... dice, te golpean el hombro y decir esto no. No, eso- Podés equivocarte enormemente. Te podés equivocar, pero no que te orienten a la equivocación. Totalmente. Lo que dice Ricardo es que los hábitos se ven más complacientes con los grandes, pero son términos bien protocolarmente respetuosos. Sí, Son complacientes con los grandes, y son términos respetuosos y muy rigurosos con los más débiles. Totalmente. Es lo que dice Y es Ricardo, mundial. usando Es una mundial. expresión Es mundial. bien protocolarmente correcta. Soy benévolo contigo Sí. y soy riguroso con él. Sí. Es decir, benévolo con el más fuerte y riguroso con el Sí, más débil. sí. Y porque el fútbol forma parte de la sociedad, ¿eh? No, está bien, pero yo estoy hablando... Nosotros somos producto de la sociedad. Bueno, pero estamos hablando, está bien Alfredo, pero estamos hablando propiamente del fútbol, Sí. aunque sea producto también de la Y el sociedad. rico porque- y el pobre. Sí. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa? Vos podés ser pobre con actitudes políticas fuertes y podés ser rico y Sí. no tener ascendencia. Si vamos ahí a la política de fútbol, Sí. yo juego callado, pero soy el que muevo el tablero y yo no figuro. Entonces vamos a ir ya a los mal pensados, que es lo que yo no quiero. No, llegar. no, Lo que me estamos refer- hablando no me es refería a que eso. ni riqueza, la política se maneja en muchos órdenes. ¿Qué es lo que pasa con los árbitros? Usando un término, cuando yo digo benévolo, flojo con los más fuertes, es porque puede haber reacción, porque puede haber una imposición de decirme cuidado, que no lo ponga más, no lo piche Sí, más, sí, sí. o por qué es. ¿Por qué es? ¿Cuál es la razón? ¿O es una incapacidad arbitral y estamos juzgando mal?
y es una incapacidad arbitral. Yo creo que es incapacidad arbitral. Pero entonces paralo al incapaz. Sí, yo comparto con sí, Víctor. Para mí es Juan Gabriel, por incapacidad. ejemplo, tendría que descansar ya este fin de semana. Capacidad árbitro, ¿eh? Sí, arbitral, claro. Arbitral. Capacidad Sí, arbitral sí, para sí. medir la jugada, la intensidad del juego. Pero Bueno, entonces está todo mal. Entonces vamos a que el último Sí, apague sí. la luz. Si yo agarro en fútbol a lo grande y comento y digo cualquier estupidez dentro de mi comentario, y vos informás un partido y decís cualquier tontería, y Jorge Casalo, Víctor Raúl relatan cualquier cosa, Arturo va a decir, muchachos, esperen un ratito, ¿qué está pasando acá? Nosotros tenemos una línea, no hagan lo que están haciendo, tenemos una línea, somos así. Sí, tranquilo, Arturo. Y me toca comentar y digo cualquier güiro leído, y Arturo me dice, cuidado, algún día me va a decir, Ricardo, discúlpame, Y vas a parar. sí, no llega ese momento con Va, los árbitros, porque pero siempre acá- están pitando. acá Siempre no están pasa, pitando. acá no pero pasa. el tema pasa por lo siguiente. Para mí Elizondo también es culpable, pero por más palabras que él le diga a su árbitro, mira acá, mira, al final los árbitros son los que entran a la cancha a decidir y terminan decidiendo mal. Pero si vos le tocas al árbitro, cuando vos lo parás a un árbitro, le tocas el bolsillo. Claro. Y el árbitro entonces no va a querer más hacer estupidez. Mirá, esto es lo de Miguel Figueredo. Después seguimos con Aramí Prieto. ¿Cómo te va, Aramí? Hola, don Arturo, ¿bien y vos? Bien. Contanos como gerente de marketing del Luomo, ¿qué tiene el Luomo? ¿Qué tiene las rebacas de verano? Contanos. Les cuento que estamos con las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento. Todo lo que está en la tienda tiene descuento. Shorts de baño, remeras polo, sacos sport, traje, camisa, zapatos, accesorios. Todo lo que está en la tienda tiene descuento. Tienen que aprovechar ahora las rebajas de verano y comprar cosas que estaban esperando para comprarse cuando estaban en temporada normal. Hasta el 50% en los locales de Luomo, estamos hablando de las prendas, hasta el 50%. Así mismo, hasta el 50% en todas nuestras tiendas en los shoppings, y en los outlets también tenemos una promo de 2x1 en camisas, remeras y pantalones. Brillante, 2x1. Hasta el 15 de marzo en Luomo. Así mismo, hasta el 15 de marzo les esperamos para que puedan renovar su guardarropa con descuentos hasta el 50% en todas nuestras tiendas de Asunción, Gran Asunción y el interior del país, Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan. Bueno, brillante, muchísimas gracias a mí. Tenemos que aprovechar con Luomo hasta el 15 de marzo, hasta el 50% de descuento en Luomo. Aprovechemos, gracias a mí, muy amable. Gracias, don Arturo, un abrazo. Igualmente a Aramí Prieto, gerente de marketing de Luomo. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Splito Extense con poderoso motor de 4 velocidades que llevará el más viejo a función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splito Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escríbenos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Frases de colección. Mira, ya me animo a decir, si sigue eso así, volver a una época donde se tenía que traer árbitro extranjero. Frases de colección. Con lo mío, allí pase, pero no robaron el esfuerzo de la semana y el esfuerzo de todos mis compañeros por ahí, y eso es lo que más me duele. Frases de colección. Joel Jiménez, tiene el otro Miguel Figueredo. Me hace acordar, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Me hace acordar, no quiero rememorar viejos tiempos, pero a mí ya conozco esto. Aunque está de moda, puede decir término curepicista, me hace ruido. Ese es un término curepicista total, me hace ruido. Cada vez traemos más términos argentinos al país. Me hace ruido, me da por las bolas. Y, perdón, me salió del alma, Luis.
Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta Full 93 Aitivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales. Certificados por la empresa internacional Boreau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Llegó el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout base acuosa, sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos en sus presentaciones. Voladores, matatodo y voladores con citronela, único en el país con acción repelente. Knockout base acuosa con la garantía de calidad base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. No voy a hablar del arbitraje. ¿El árbitro? No, yo no hablo del árbitro. Me propuse eso de no opinar más sobre el arbitraje y no voy a opinar nunca más. ¿El árbitro? No, yo no hablo del árbitro. Me propuse eso de no opinar más sobre el arbitraje y no voy a opinar nunca más. Fútbol a lo grande. Vos entendés. No habla más del arbitraje nunca más, dijo Chiqui Arce. Y Garnero dijo, yo del arbitraje no hablo. Sí. Y rencoroso lo mitad, dijo en su momento. Sí. Y habla como hombre. Y de ahí nunca más habla. Queda una pregunta. El rico y el pobre. Sí. El pariente rico y el pariente pobre. Expresión nuestra. El pariente rico y el pariente... Cerro es el pariente rico. Sí. Y sin embargo, Chiqui Arce se ve perjudicado y está con el pariente rico. Por eso dice, no voy a nunca hablar mal de los árbitros. Entre los ricos hay quien es más rico. También. Sí, porque ayer se enfrentó a un rico también. Ayer se enfrentó a un rico. Rico contra rico ayer. Sí. No, está bien. Tiene más rico ayer. Están los parientes ricos y están los parientes pobres. Sí. Cerro tiene, para mi concepto, el club más popular del país. No voy a cambiar hasta que me muestren lo contrario. Es el más popular del país. Y eso te da una fuerza extraordinaria, porque soy el más popular del país. Sí. Al que le es perjudicable lástima, es el más popular del país. Es, para mí, justo, es el más popular del país. Cerro Porteño. El más popular del país. Después está Olimpia, el más ganador, después está Libertad Histórico, y así vamos. Y después está el otro. ¿Verdad? Está Guaraní, primero y campeón, y vamos a seguir. Pero cuidado con Cerro. A eso nomás yo digo. Y Chiqui Arce, técnico del equipo, del club, que tiene un equipo de fútbol, porque hablo del club, el Cerro es el club más popular del país, no el equipo, el club más popular del país. Y el equipo forma parte del club, para gramaticalmente usar bien la frase, o la expresión. Y te dice, yo no quiero hablar del árbitro, ya dije nunca más. La puta, ¿cuánto daño te hizo el arbitraje por la que vos digas nunca más? Ustedes dimensionan lo que dice Chiqui Arce, y Chiqui Arce no es uno más. Chiqui Arce no es uno más, hay una historia detrás. Y te dice, no quiero nunca más hablar del árbitro, te dice. La puta, se te tuvo que haber lastimado. Y cuando Chiqui dijo, ¿cómo que dijo represar? Rencoroso. Y rencoroso lo mitad. Y rencoroso lo mitad, dijo Chiqui Arce. La puta, ya te está diciendo todo, es su posición de ver la situación. Aclaro, él lo ve así. Él lo ve así y está sumamente dañado. O no está dañado. Él lo ve así. Sí. Él lo ve así, Él lo ve así. Por eso se mantiene en su postura. Nunca más, dijo. Nunca más. Sí. Me propuse eso de no opinar más sobre el arbitraje y no voy a opinar nunca más. Sí. Chiqui. Sí. Y vamos a la tachadura. Y vamos al árbitro como quedan. Y nos puede... Cierto lo que dice Ricardo Horacio Lizondo. El mejor árbitro en su momento. Sí. Pero si tus alumnos no andan bien, o vos no sabés orientarle bien, es responsabilidad compartida. También. El que te enseña y el que administra la enseñanza. No todo la porque no todo lo que vos le podés decir lo va a interpretar. Totalmente. En un tema tan conflictivo como es el arbitraje, es muy conflictivo. Es terrible. Decía el arquitecto, saluda al arquitecto querido Pampliega, que debe estar terriblemente sentido porque hincha de Cerro. El arquitecto le agotó.
No voy a escuchar. ¿Querés que lea? ¿O no? No. No voy a escucharle luego a usted. Sí, sí, porque van a hablar más del arbitraje que de... No, no, van a desmerecer la libertad. Sí. No. ¿Eh? Una cosa es lo que mereció Libertad. Fíjate que ayer fue un partido así como... ya lo decíamos aquí. Un partidazo. Partidazo. Libertad ganó bien el partido. Y estamos hablando del arbitraje. Libertad ganó muy bien el O sea, partido, sí señor. Ahora, el partido valga el juego de palabras, fue partido. Porque Cerro los primeros 20 fue mejor, Libertad terminó el primer tiempo siendo mejor, Cerro jugó mejor. Pero el sí que segundo fue después del partido contra Nacional, ¿verdad? Y tuvo mejores ocasiones Libertad. Creo que... Para definir el partido de segundo tiempo. Creo que contragolpeó muy bien. Ese día le cobraron el penal de Duarte ante Nacional. Sí. Lo que aquí también digo es, no hay un equipo beneficiado en plano general, sacando el Cerro Libertad, porque todos son perjudicados. El que es perjudicado es el fútbol paraguayo. El que más se perjudica es el fútbol, es el producto. Cuando el arbitraje no está a la altura. Porque competitividad tenemos, planteles tenemos, equipos buenos tenemos. Pero con la diferencia que ayer Cerro y Libertad hicieron la gran diferencia contra el resto. Sí, mostraron que son los ayer fue un partido de altísimo nivel. Sí, totalmente. Es un partido atípico del fútbol paraguayo. Sí. Para mí fue atípico del del de fútbol. Copa, Jugar 90 minutos, querido Pancho, como jugaron ayer, es atípico. Hace mucho que no pueden jugar así en Copa, sí. Pueden responder, sí. Pueden ganar, sí. Pueden perder también. Sí. Pero a ese ritmo que impusieron ayer no daba pausa. No. Y dice el arquitecto de la Goto: hoy no pienso escuchar el programa, porque se va a hablar de esa jugada y el gol de Vareiro, una jugada normal en Europa. Sí, en Europa. En Europa estamos. Pero Ana, voy a leer lo que dice el arquitecto si él no está escuchando la radio, el arquitecto de la Goto. Y todos van a pensar que Libertad ganó gracias al árbitro. Y no van a decir nada sobre el manotazo de Patiño Adrián, el patador de Duarte a Seba, media cancha, que tenía que ser la segunda amarilla, el offside de Villalba que no fue, el agarrón de Espínola a Adrián, no fue posicionado. Segunda tarjeta que tenía que ser, 15 minutos jugó Cerro en todo el partido, 3 jugadas de gol Libertad, 8 jugadas de gol, más 2 convertidos. Y van a hablar de jugadores que perjudicaron a uno de los clubes con más oyentes. Buena jornada. Y se fue el arquitecto Drago. Atención al final. Y van a hablar de 2 jugadas que perjudicaron a uno de los clubes con más oyentes. ¿Se entendió con más oyentes? Sí. Quiere decir que nosotros acomodamos la opinión para congraciarnos con los oyentes. ¿Quién dice eso? No, y es su opinión, maestro. No, pero ¿quién es? El arquitecto de Agosto, muy fanático. Me imagino. Aclaro que yo no estoy de acuerdo con que fue penal esa. Les respeto mucho en la opinión contra Enzo Jiménez, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí no fue penal porque rechaza. ¿Cuál la jugó? No, y la de Bangioni contra Enzo Jiménez. El pisotón. Para mí es pisotón. Sí, para mí es penal. Es más, voy a un ejemplo. No es la misma jugada, pero es el mismo concepto reglamentario. River Independiente, Pinola rechaza. Sí. No, pero esa le subió la patada al por eso dije, no es la misma jugada, pero es el mismo concepto. Por eso pero ¿cómo puede decir? Él llega primero a la pelota y rechaza a Pinola, la pone en el aire, pero después baja la plancha y lo toca. En el pecho, perfecto. Pero esta es un no fue en el pecho, en la pierna fue, pero digo, yo quiero argumentar también porque lo que digo nomás está. Rechaza, llega primero a la pelota, pero después le pone, como se dice tradicionalmente en guaraní, el boyuru por la pierna. Ese no es pie con pie, eso es pie sobre pie. Eso y no es que pone y saca, y lo deja. Pero ¿dónde mete el pie en ese momento? Y eso es falta. No puede quedar suspendido en el aire. Está bien, Víctor. Está bien, él a lo mejor no tuvo la intención o lo que sea, o tuvo la intención, pero no se juega la intención, se juega el hecho. Y si eso ocurre fuera del área, se termina cobrando tarjeta amarilla y tiro libre. Y si se cobra fuera del área, tiene que cobrar adentro. No deberían cobrar. Yo creo que ayer se asustó Díaz de Ibar. No se animó a cobrar al penal. Encima fue a ver. Sí. ¿No se animó?
La de Pachi Carrizo, te acordás, en cancha de Cerro, una jugada parecida. Y a Daronco que dejó el pie sobre él y le expulsaron. Sí, mal le expulsado aquel día, fue exageradamente. Exactamente, y los criterios ahí lo que surge, el criterio cuando vas a por hacer eso yo digo que una sanción. acomodan el reglamento. Después, Acá no, porque no puede desaparecer en el aire. Vos ya hablaste. Sí, Para vos no hubo ya, intención de Banchioni. para vos no es pena de falta. Bueno, para mí hubo intención de Banchioni. Y más como estaba pegando rechaza y le pisa. Es lo que vieron mis ojos. Para Víctor se respeta lo de Víctor. Totalmente. Víctor dice, sí, hay que no, respetar. por eso es tan y no. Para vos, penal. Lo ¿podés pisa, explicar por qué? rechaza la pelota y lo pisa. Está bien. No tiene dónde meter el pie. Pero él no es que lo pisa por el hecho de que rechazó la pelota. Deja el pie y lo sigue pisando. Le da un pisotón y después saca. ¿Vos? Sí, también. ¿Qué también? Igual que Ricardo, pienso que lo pisó. Lo y pisó. dejó el- sí. Adrede. Y deja el pie. Sí, ¿Adrede? claro. No, adrede, ¿y vos? Claro. No sé si adrede, no, pero una vez que le pisa, ya le pisa. Y el Yo no vi eso. Ricardo, pero le pisó. A ver, la pisada, al Le pisarlo pisó. ya es falta. Y lo ¿Cómo deja hace falta? pisando. Pero si él patea la pelota, ¿cómo puede ser falta si es un contacto inevitable? ¿Sabe por qué? Yo le puse a Ricardo el ejemplo. Vamos a poner otra jugada diferente. Viene un jugador con todo el impulso para chutar al arco, hace ya el movimiento y uno se le pone enfrente, va a terminar chutando y obviamente que va a tocar el pie contra el que viene a marcarlo y va a hacer falta eso. Sí. Si ya no puede quitar el pie, ¿cómo va a quitar el pie si él ya hizo el movimiento vehemente para rematar el balón? Aquí lo que lo termina, me parece, en este caso condenando, es que la pisada fue muy, o sea, ¿Sabe qué? no se puede ocultar Pancho, alevosa. Yo voy a no se puede usar ocultar la otro pisada. término. Innecesario lo que hizo. Para mi gusto. Sí. Innecesario lo que Sí, hizo. innecesario. Eso no me lo Por creo. eso Juan Gabriel lo llama. Mira que yo no Innecesario. estoy de acuerdo con Juan No, Gabriel. no es Innecesario. tanta agresividad. Si te sino rechazó, que- ¿para qué hizo lo que hizo? Eso es lo que yo voy. Mi forma Sí, de claro, yo respeto. Víctor No, Uyala pero está dice, correcto, no, lo- Yo estoy equivocado porque estoy 5 contra 1. No, vos tenés que mantener tu posición. Claro. Para mí es una jugada normal que pasa en todos lados. Correctísimo. Acá Después, afuera. después la inevitable. otra. Correctísimo. El gol de Libertad. El gol de Libertad. Hay un empujón. Espera, sí, perfecto. Vamos a ir desglosando la acción. En el fútbol argentino, siga. En la Premier es siga. En todos lados. Siga. Acá no. Acá no. Acá no. Acá afuera, la misma jugada le cobran a Patiño Pero en a el medio nosotros campo. nos falta. enseñaron y vivimos acá a transmitir partidos bajo los códigos reglamentarios de nuestro país. Así mismo. Entonces yo me iba a transmitir en la Argentina, me vi al que no sé inglés, voy a buscar un traductor en Inglaterra, si quieren trabajo, hable que relata, que habla hispana, para poder transmitir al fútbol inglés. Pero doy una Pero idea te nomás. estoy dando un ejemplo, Pancho, Sí. a los pendejos, perdón, a los jóvenes de hoy. Aquí, y yo sé quién es el árbitro, y Ricardo sabe, estaba vedado acá. Sí. No podía pitar, y pitaba en partidos internacionales. Finales, incluso. Y llegó a transmitir, a arbitrar finales. No podía arbitrar acá porque estaba vedado, fuera. Y afuera llegó a transmitir y finales. Es una historia real, verídica. Arturo, los árbitros que pitan de una manera en Paraguay pitan diferente afuera Sí, del claro, país, que sí. en los partidos Vos internacionales. sabés Eso es lo que me vos llama la sabés, pero que atención. no va a cambiar nunca el ¿Por qué reglamento. eso es? No va a cambiar. Vamos a seguir hablando del fútbol. Ustedes que son más jóvenes, con mayor, ya está, se entendió lo que quiero decir. Y nosotros los LECA. Y se van a acordar de lo que dije hoy. Y así Antonio presentado no aguantó más, y podrido el refere, no de los referes, de los reclamos, perdón, me expresó mal. sí. Digo, vamos a hacer una cosa, traiga acá uno de sus representantes acá, enchotea de miles en la cara y putéense, ya no sé qué hacer. Y ocurrió. Y el refere, el arbitraje paraguayo está en un momento espantoso. Sí, Tiene que peor cambiar en un momento. momento, cambiemos espantoso. Preocupante, en un momento no convincente. A lo mejor espantoso no es la palabra porque ya es muy exagerado. Pero estamos así. Sí, pero a lo mejor pero no podemos generalizar porque a lo mejor uno o dos árbitros se salvan de lo espantoso. Sí. Entonces No, no, pero podés en general, Juliadosa fue como le dije la pasada con Lina. Sí, el otro día cobró muy bien, Sorprendió, eso es cierto. sorprendió. A mí me sorprendió. Bueno, ¿y qué no sé? Vamos a ir a la jugada de Carrizo. Dice, le echaron a esa de Carrizo cuando Sí, le echaron. sí. Y entonces se tomó ese modelo para decir que fue un error y que ahora no se puede echar. A ver si no entendemos. Sí, porque acá, esa acá tenemos que incongruencia buscar es lo los que modelos, pues siempre tenemos que buscar los modelos. me Porque llama. una jugada le caga a la otra y así va
Va como eso, ¿cómo se llama? Ese efecto dominó. Sí, no hay uniformidad de van cayendo la jugada, van cayendo. Y entonces dice Pancho, yo me acuerdo la jugada de Izquierdo. Después dice, yo me acuerdo la patada de Codesal. El árbitro que dijo que no le metió la puta la pierna a Sensini, porque después el propio Codesal dijo, la puta, me equivoqué, y después se rectificó en el Mundial. Sí. Y vamos a ir a montones de casos, porque la única manera de graficar es así. Sí. Yo me acuerdo esta jugada, yo me acuerdo esta jugada, yo me acuerdo esta jugada. Y ya no le echó en aquella jugada. ¿Por qué le echa ahora? Porque no hay uniformidad de criterio. Y se acomodan de acuerdo. Volviendo a la jugada del gol de Libertad de Vareiro. Situaciones que se dan. Por ejemplo, lo que sí podía, y hay un pisotón. Hay un pisotón. Hay un pisotón. El pisotón no se puede sacar de la ecuación de la jugada, del escenario de la jugada en sí. Yo no veo empujón, yo veo que los dos van y el que entra un poco flojo es Duarte. Estaban corriendo hacia atrás. Yo lo vi flojo a Duarte cuando entra. No entra con la entereza necesaria, pero hay un pisotón. Pero se cayó por el pisotón. Se cae por el pisotón. Y al caerse por el pisotón, lo impide a él seguir en la misma acción de juego o recuperar el terreno perdido. No se animan a cobrar esas cosas, no van a cobrar. No se animan. Viendo lo que... Esa jugada... para mí no fue falta, no. Una disputa normal. ¿No viste el pisotón? No. ¿No viste el pisotón? Pero es una disputa normal. O sea, una disputa... No, pero hay un pisotón, Víctor, que le impide, Víctor, el VAR nos está traumando que cualquier roce así... Te doy vuelta. No se cobraba. Te doy vuelta. El pulpito era el que lo pisaba a Seba Ferreira en el área. ¿Era penal o no era penal? No podía ser penal si lo lo piso y se cae. Así de manera alevosa. Pero si los dos van corriendo y se tocan en el camino... Por eso digo, esa es tiene para los dos lados. En el sentido de depende de dónde los toque, Víctor. Porque para mí también hay una inocentada de Duarte de ir flojito. Fue de ellos. Tiene ese problema. Y vos sabés que un toro porque un toro es Seba Ferreira. Yo cuando veo el pase de Tacuara, veo que le pone, y van los dos, y dije, acá se van a sacar chispas. Entre los dos. Y ya me preparé mentalmente para lo que podía haber ocurrido. Usó mal el físico. Y otra es una jugada. Es muy débil. Una jugada muy rápida, eso sí, hay que decir las cosas, ¿verdad? Es una jugada muy rápida que ni siquiera en la repe rápida no pudimos verla. Después, en el entretiempo, viene el pisotón, porque en el... Nosotros no podemos verla, Pancho, pero el VAR tiene 25 monitores. Claro. El VAR tiene 25 monitores. Hay dos situaciones en esa misma jugada. Una es la del empujón, que para mí, la gente de Cerro protesta que ya luego hay un empujón. Para mí no, para mí entra flojito, pero hay un pisotón, y el pisotón lo impide a Pulpito en diferencia de en la acción de juego. En diferencia de altura, el hombro le queda más bajo que el hombro de Pulpito a Sebas. Por eso quizás pidan empujón. Si pasa que Duarte es un poquito más alto también que Ferreira. Por eso. Y estaba un poquito más adelante en la carrera. Yo lo que no veo es yo no veo un brazo que sale, que se desprende y hace... ¿Vos me decías alevoso? No fue alevoso. No fue alevoso. No, tampoco el pisotón fue alevoso. Podés no ver. Pero podés no ver. Podés no ver. El partido tuvo características de fricción. Sí. Yo creo que sin VAR vamos a estar mejor. No fue un partido más, parecía partido. Había mucho. Y en la tercera fecha. Es muy difícil que superen a este partido en el campeonato. Es muy difícil. Pero bien los árbitros, los técnicos. Yo si soy técnico de otro equipo, al mirar el partido de ayer, iba a decir, a la pucha, iba a estar preocupado. Muy preocupado. Pero ayer los dos quisieron jugar, por eso el partido fue bueno. Porque si uno de los dos no quería jugar, Cerro jugó malo. Esos 15 minutos a los fútbol de salón, los primeros 15, a un toque rápido y preciso. Pero después se le perdió la pelota. Después se le perdió porque Mejía hizo un partidazo y se ordenó Libertad. Pero hubo un jugador que marcó una diferencia. Tacuara. Tacuara Olimpia también. Cuando juega con desde el principio Tacuara este año comenzó diferente. Tiene una calidad. Y eso es cosa de Garnero que vaya al medio. Sí, señor, lo que hizo con Roque. No te metas así mismo. El enchufado está metido, sí. Además su remate, su forma de... Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentir la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Pracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores aditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino al Anderes, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Gerard, uno antes y otro después, sí, chau resaca. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también Prator, seguros y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Terrible pisotón ahí, Johnny, no puedo creer que no haya sido penal, pero... Terrible pisotón ahí, Johnny, no puedo creer que no haya sido penal, pero la decisión de los árbitros, hay que seguir en nuestro trabajo nosotros y ellos en el suyo. ¿Le pediste alguna explicación al árbitro por esa jugada? No, ya no, es decisión suya, nosotros hacemos lo nuestro dentro del campo de juego y ellos toman los criterios que ellos ven. Es lo que decía ayer Enzo Jiménez, la falta de Angioni. Contigo, Luis. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como nos espera y todos estamos saltando de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retar, sé que la magia dura más. Control Film Mike Fuel. ¿Cómo te va, Rafa? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo, escucharte tanto tiempo para vos y para tus compañeros. Gracias, Rafael Bobadilla, Leopoldo Luque, Leopoldo Jacinto Luque, el goleador argentino. Gran persona. Luego tuviste vos en Unión de Santa Fe. Contanos, falleció ayer. Y contanos, Rafa. Sí, Arturo, estuvo enfermo, creo que ayer estuve hablando a Buenos Aires, hablé con una persona que es muy allegada a él. Y él creo que tuvo una recuperación y creo que el segundo ya lo llevó. Fue técnico mío en Unión de Santa Fe, una excelente persona, estuvo por acá, por Asunción, estuvo por mi casa. Nunca conocí una persona tan humilde y tan como persona excelente, Arturo. Y por eso estamos charlando contigo, Rafa, con relación a Leopoldo Luque, un histórico del fútbol argentino, campeón del mundo, y lo consideras muy buena persona y por eso tu concepto sobre él son muy válidos, lo tuviste como técnico independientemente de la calidad de jugador. Sí, Arturo, imagínate, es un campeón del mundo, ¿Y qué y para que una persona, o sea que yo siempre me dirijo siempre a la persona y después al jugador de fútbol. Y por decirte, lo conocí personalmente, así, hablando de, así, me acuerdo de la primera práctica, el primer amistoso que hicimos contra Colón, Unión Colón, en donde ahora está Peñita, y me acuerdo hice un gol de media cancha y me dijo, sos un maestro, me dijo. Y vos sabés lo que significaba para mí eso, que un campeón del mundo te diga eso. Me sentí tan halagado, tan, no sé, tan importante, ¿verdad? Para que un jugador y una persona como Jacinto, Leopoldo, me diga eso, ¿verdad? Y fue en el 86-87 cuando estuviste en Unión, ¿verdad? Sí, 87 estuve con él. Y ¿sabes por qué? ¿Sabes quién me recomendó para irme? Creo que estaba Marito Sanabria, estuvo técnico, después ya vino Leopoldo. Ah, Marito Sanabria. Entonces, cuando estaba Pumpido como coordinador. Sí, señor, y cuando yo me fui en Unión, yo estuve en Buenos Aires hablando con Carlos Quieto, que tú le conoces, Arturo. Sí. Me voy a la oficina de técnico, tenemos una cosa, el Toto Lorenzo tenía un negocio de computadoras y me voy, hablo con el Toto Lorenzo y él hace el equipo de Unión y me dice, yo te quiero tener a vos, Rafael, me dice. Y cuando eso yo hablé con él, hizo el equipo iba a ser, Luque va a ser el técnico.
Y por eso yo me fui por recomendación del Toto Lorenzo, yo me fui a Unión de Santa Fe. Y con grandes recuerdos de Leopoldo Luque, entonces un histórico campeón del mundo, y te golpeó, Rafa, ¿no? Sí, o sea que golpea a Arturo porque tenemos un recuerdo muy, ¿cómo te voy a decir? Estuvo por mi casa, vino prácticamente con su cuerpo técnico, vinieron en casa, estuvimos charlando, hablamos mucho siempre, y me contaba la anécdota que cuando estuvo en la selección, siempre, y no me voy a olvidar cuando una vez le mostré mi álbum, que tenía como, vi que le mostré mi álbum y me acuerdo de una frase de él, me decía: maestro, el álbum no te va a dar de comer, me decía, eso no le va a dar de comer a tu hijo, me decía. Esa es la frase que él me dijo. Imagínate vos. Y deja una reflexión también para todos. Rafa, un gusto hablar contigo en esta recordación a Luque, el histórico goleador argentino. Gracias, Rafa, muy amable, y fue tu técnico. Gracias, Arturo, gracias a vos, gracias. Un abrazo. Confundí de tiempo, porque lo que yo digo es después, cuando estaba Marito Sanabria, y estaba Pumpido como coordinador en Unión de Santa Fe. Figura Ñuls. Sí. Marito Sanabria. Y después fue como coordinador. Me confundí de tiempo en la época del Rafa con Bodilla y Leopoldo Luque. Las demalizadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Venía a conocerlo en FAPA Sisa, Casa Matriz, Avenida Artigas 1840. Steel Shop, Mariscal López 2336, Casi Chaco Boreal y Loma Petá. Ruta tras Chaco, Casi Máxima Lugo. Steel, tu socio, Barete. La hierba no se le niega a nadie, la Guampasí, yerba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Che, yerba mate Rubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cubrir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. En este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las podés pagar de manera semanal. Hoy mismo te podés llevar la HB 110 Luxury, la moto más equipada del mercado. Leopard, Ore, Copa y T. Contactanos al WhatsApp 0981 48 49 35 o seguinos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Frases de colección. Un partidazo como hace rato no veo, un ritmo frenético, un ida y vuelta espectacular, un partidazo. Frases de colección. Decía el doctor Vittorio, presidente de Libertad. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí segura, invertí en Común Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, hace 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellala 1751 Casi Covechec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, regala lo mejor, auricular inalámbrico Colque, contado 139.000 guaraníes. Compran io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Jack y Golf Club Paraguayo. Y pagando con tu tarjeta de Visión Banco tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservas, comunicate al 906-121 en Visión Banco. Vos estás primero. Ante el rebrote que se ha presentado en la última semana en Inglaterra, el gobierno del Reino Unido hizo uso de la nueva forma FIFA, en la cual los clubes no están obligados a prestar sus jugadores. Por lo tanto, los futbolistas sudamericanos que juegan la Premier League y Champions no podrán asistir a la eliminatoria Conmebol con sus respectivas selecciones. Número de seleccionados: 29 de Brasil, 10 de Argentina, 6 de Colombia, así va 2 jugadores de Paraguay, Uruguay, Ecuador y Iván. Ahora recién vine de mi trabajo. Bueno, no, está bien, gracias, no me rete, dice, no. Yo sabía esto. Sí. Si vos salís de Inglaterra, cuando vuelva a tener 10 días de cuarentena. Sí. Y después con todos los estudios otra vez. Y hay un partido que juegan en Hungría. Son 6 partidos reprogramados ya. Los equipos ingleses, todos los equipos ingleses. Pero vamos al PSG. Hoy juegan Leipzig contra Liverpool en Hungría. En Hungría. Y voy a tener el modelo de lo que está pasando. El terrible daño que le están haciendo. Están saliendo de sus países. Y la Asociación Paraguaya tiene que prever cómo van a hacer con los jugadores que están en Inglaterra. Sí. No les va a ser fácil hoy que está vengan difícil a jugar y que vuelvan.
porque eso es en el protocolo los días que se van a encerrar. Sí. Hay que ver si les permite la salida y qué posición, como dice la información, asume el Reino Unido, Inglaterra, para decirle no, de aquí no van a salir. La salud antes que el fútbol. Romina Romero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, un placer estar en tu programa. Bueno, contanos lo que tiene Tupí con las grandes ofertas de Tupí. Sí, ayer arrancó la gran feria online, que son 72 horas de descuentos únicos, únicamente comprando en www.tupi.com.py. Contamos con más de 10.000 artículos, así que nuestros clientes pueden ingresar y solicitar su pedido al contado y en cuotas y seleccionar si quieren pasar a tirar nuestra exclusiva zona picar o si quieren que su producto le entreguemos hasta la puerta de su casa en cualquier punto del país. Y de los productos que tiene Tupí, porque la gente sabe, contanos, Romina. Sí, absolutamente todos los productos, Arturo, se encuentran con promociones, con descuentos. Inclusive uno puede ingresar a www.tupi.com.py y aquellos productos que tienen el logo de la feria online son aquellos productos que tienen mayores descuentos. Así que la cuenta regresiva ya arrancó ayer día lunes y solamente hasta mañana, miércoles 17 de febrero, hasta las 23:59 horas, así que le invitamos a todos los oyentes de la radio que puedan aprovechar esta inigualable feria online en www.tupi.com.py. Correcto, entonces la feria online es hasta mañana en Tupí, la gente sabe y vamos a aprovechar. Gracias, Romina, muy amable. Muchísimas gracias, Arturo, un saludo. Muy bien, gracias a vos, hay que aprovechar, la gente sabe todas las ofertas del Tupí online hasta mañana. Mezclamos todo un poco, pero fue el partido hasta ahora... Libertad Cerro. Sí. ¿Y cómo hay que hacer para poder superar? ¿Cómo puede hacer para superar? No, ¿Cómo hay que hacer? No sé. Sí, tuvo todo. Con lo que los otros están jugando. Ahora, el tema del arbitraje pasó a ocupar un lugar importante en el juego. Una pena. Sí. Una pena. No teníamos que hablar. Hace mucho. Cerro sufrió la falta de un referente de área, yendo a lo futbolístico. Sí. A partir de los 20 del primer tiempo, me parece que necesitaba uno. Pero no porque no haya puesto un 9 de oficio, sino porque nadie jugó de 9 en el momento de la salida. Y hace mucho que yo no veo a un Cerro Porteño superado, futbolísticamente. Porque Libertad lo superó ayer. 20 minutos. 20, 30, 25 minutos. Pero fueron, por eso decía yo, un partido que tenía, en momento era todo de Cerro, todo Libertad, todo de Cerro, todo Libertad. Carrizo tuvo para empatar. Sí. Y viene el arquero ahí. Y después Cerro se regaló. Por viene el arquero ahí. Ya tuvo dos Martínez para liquidar, hacer el 3-1 también. Contravoltó muy bien Libertad. Sí, muy bien. Y bueno, se plantó bien. El partido fue muy lindo, didáctico, por favor. Sí. Otro partido que puede ser Guaraní Olimpia. Sí. Por otras cosas Olimpia, Sí, Olimpia ahí hay dos ritmos diferentes. No, está bien, pero lo de Olimpia va a tener que imponerse carácter, temperamento. Ale Silva, el Pollo Recalde. Ahí van a cambiar. Ya estarían para jugar y Recalde le puede dar otra fisonomía. Ale Silva le da otra fisonomía. Y si las cosas no caminan ahí, sí, ya la preocupación sería distinta. Porque estamos hablando de jugadores de otro nivel. El caso porque va a tener el plantel. Porque Olimpia sí o sí va a quedar a 5 de Libertad, si Libertad regulariza y gana. Y justo se le viene el combo Guaraní Cerro a Olimpia en el camino, que lo puede dejar o mal herido o lo puede sacar a flote ya para pelear el campeonato. Sí, anímicamente le va a venir muy bien. Caña Fortines, la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia, uso, Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos. Sanicera, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que una sumera es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casas Centrales, Sevilla, Casi Arreglos de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ayer le hice jugar a Ramón Martínez mucho a la derecha. Sí. Arceméndez subía y le dijo, anda, pues fíjate ahí. Correcto, no conoce el tema. ¿Por qué Ramón Martínez jugó en esa posición? Arzamendia. ¿Por qué jugó Sebastián Ferreira a la derecha? Se tiraba a la derecha y corría a la derecha. Porque los espacios que dejaba Arzamendia. Arzamendia ayer no jugó. Él es el que entrega más la pelota para el segundo gol. Y ni siquiera se recupera, entrega y se queda. En 3 fechas se nota la mano de Garnero. Sí. En 3 partidos. Bueno, en 2 partidos.
Sí, sí. Se Porque nota. no jugó. Porque este pero mirá que plantel, también la vos ventaja de decís- Libertad fue un equipo descansado. Libertad no sabe. No, pero sí, pero No, ¿cómo sí, que pero no? no. En el sentido de Pero que- sí intentó No, salir, jugar pero con el creo que- arquero. porque venía descansado, jugó así. No, pero yo te digo, fue un partido muy físico ayer. Cerro venía del desgaste del Desgastante. miércoles y Libertad no tenía ese desgaste de haber jugado antes de semana. Es una ventaja no haber jugado antes de semana. Está más fresco, el físico está más fresco. No es igual, Alfredo te va a decir, Alfredo jugó. Y sí. Es verdad. es Para verdad, ese es nivel de partido, ese nivel, sí. porque mira que ayer se corrió lo que no se viene corriendo. No, y por eso. Y más ventaja el que Por corrió. eso decía lo de Libertad. Y tiene recambio. Mirá que el Tiene, demonio sí. Vareiros, una vez que se saque, que exagere tanto, porque tiene capacidad, salta muy bien. Sí. Y ayer hubo 3 cabezazos en el área. Y erró, y no lo pudieron hacer. Ya Sí, venía pero qué avisando jugador Libertad antes del desequilibrante, empate. Ya avisó Libertad con ese cabezazo que falla. Es que perdió la pelota, Cerro. Perdió totalmente el control del partido. Perdió el control, sí. Otra sí. cosa, Villasanti no es el mismo. No. No está. No, Termina. Lucena ayer también tuvo sus vos dificultades sabés en el que medio. Lucena corrió mucho, no sé si corrió bien, pero corrió mucho y volvió a caer en esa misma situación de que por culpa de errores de Villasanti Corre más que. del mediocampo le ganó, perdía la pelota tanto los de afuera como los de adentro, los exteriores como los volantes centrales. Perdieron muchísima pelota en Cerro y no corrían detrás del balón. Ayer el Cerro corrió detrás del balón en cierto momento del partido. A partir del minuto. En cierto momento. no Sí, tuvo- pero no después. Pero en esos primeros 15 no, ¿verdad? Sí. En esa jugada que entrega mal Arzamendi y termina en los pies de Tacuara. Tacuara no tuvo a nadie que lo haya presionado. Por eso gira y pone la pelota donde quiere. Él jugó libre. La del segundo, la del gol. Sí. El segundo. La del Y fue segundo. una pérdida muy simple también, porque Sí, Arzamendi metió al tenía medio. Y opción después como para Villasanti- jugar Sí, por fuera. sí. Víctor seguramente es testigo, porque Chiqui le decía, seguro, le gritó a Villasanti en un momento dado, fueron a apretarlo, le roban la pelota, sale la contra, y de esa viene la jugada que le pone Merlini, Seba le pone una pelota a Tacuara para adelante que quiere enganchar del Popi, y termina... Sí. Esa perdió Villasanti del Sí, porque medio. quiso Sí, salir sí, entre tres cuando tenía totalmente. toque fácil al Exacto. medio. Así mismo. Por eso digo, no... Bueno, el instante de Ganero y Chiqui Arce. Tapetía SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. Tu nuevo espacio te espera, Parque de San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13 a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como la Lotadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Uabú, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, Numerosa Concepción, Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como loma y lomito condimentado. Y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. San Cristóbal, materiales de construcción en general, alquiler de contenedores y maquinarias para obras. Estamos sobre Subellala, casi La Victoria y ahora con nueva sucursal. San Lorenzo, Ñambú, Manuel Ortiz Guerrero, exparada de la línea 45. Seguinos en Facebook e Instagram, comunicate al 0984-100-326, depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con las tarjetas de crédito Banco puedes ahorrar hasta 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000, promo válida hasta hoy. Banco, un banco con raíces. Carnero. Buscamos esa manera de tener superioridad ante el rival cuando tiene dos delanteros y esa circulación nos permite progresar dominando el juego, encontrar a los futbolistas que puedan marcar una diferencia y poder terminar la jugada. Considera que la presión hecha en el campo de Cerro logró un desarme táctico para poder lograr marcar los goles obtenidos, y le parece que ingresaron bien Bautista, Merlini y Ramón Martínez como titulares. Sí, buscamos eso viendo que tampoco tenían una referencia aérea importante para esa segunda jugada, y lo hicimos bien. Eso produce un desgaste más grande, pero el equipo estuvo ordenado, se hizo
de muy buena manera y eso nos permitió revertir un resultado que se nos había hecho muy cuesta arriba, un rival donde nos controló y dominó el juego hasta el gol de ellos con mucha facilidad, no podíamos hacer pie, no podíamos agarrar la pelota y eso hizo que hayamos sido muy dominados. Después lo pudimos controlar mejor, cortamos un poco más los circuitos de juego de ellos, interrumpimos, generamos lo nuestro y eso hizo que pasemos a ganar el partido. Y sí, Bauti estuvo muy bien, Ramón también, estaban sin falta de fútbol, le está faltando quizá un poco de ritmo, que es lógico para el inicio de la competencia, pero muy contento, muy conforme con todo el equipo. A la hora que llegue el pase de Alexander Barbosa, ¿ya podría ser titular o se mantendría esta dupla de Canales con Báez? No, es una alternativa más, ojalá lo podamos ya tener a disposición a Alexander, es una muy buena alternativa, por eso lo buscamos tanto. ¿La lesión de Antonio Vareiro es para preocuparse o se retiró nada más por precaución? No, la verdad que no hablé con los médicos todavía, lo vi bien Antonio, así que no creo que sea de mucha gravedad, así que esperemos ahora el parte médico de los doctores y después veremos cómo sigue la semana. ¿Qué opinión le merece el trabajo del árbitro y cómo lo vio a Merlini? El árbitro, no, yo no hablo del árbitro. A Bautista lo vi bien, obviamente que nos está faltando más circulación, ponernos más de acuerdo, es el segundo partido, pero me pone muy contento que hayamos jugado con dos rivales muy difíciles, hayamos obtenido las dos victorias y todavía no podemos controlar y dominar el juego. Estamos trabajando para que eso se produzca lo antes posible. Le costó al equipo afianzarse después del gol de la visita. Logró ponerse en ventaja gracias a que sus dirigidos supieron mantener y controlar el tramo de un partido. Y en el segundo tiempo, un partido muy intenso y donde también le costó definir algunas claras situaciones. Piensa que debe mejorar la definición, ya que en la parte defensiva y en el medio sector esta noche se lo vio muy seguros. Sí, yo creo que nos está faltando elaborar más y mejor, controlar el juego, dominarlo al rival. Hoy desperdiciamos un montón de situaciones de tenencia que son muy importantes para nosotros, para poder ser después agresivo y terminar la jugada con mayor precisión, pero en eso estamos trabajando, nos falta obviamente, pero estamos muy contentos porque con los triunfos siempre el convencimiento del futbolista es mucho más rápido. Lo escuchamos a chiquearse. Víctor Villalba, a Radio Monumental. ¿Por qué decidió jugar hoy el partido en el primer tiempo sin el 9 de referencia? Porque imaginábamos que podría pasar lo que pasó en esos primeros 20 minutos, que con eso íbamos a hacer perder la referencia y nos íbamos a juntar mejor para tenerla, jugar entre líneas y acelerar por fuera con dos rápidos como Enzo y como Oscar. Arrancó muy bien su equipo, pero después del empate, ¿qué pasó con el medio campo? ¿Fue superado por virtud del rival o se ahogó su equipo? No, lo que creo es que después de esos 20, 22 minutos que veníamos excelentes, jugando bien y trabajando como lo habíamos pautado un poco con los muchachos, comenzamos a ser imprecisos con la pelota y ellos se aprovecharon muy bien por la velocidad, porque tienen muy buen despliegue con Antonio, con Seba saliendo de atrás, llegando con Merlini también en los contraataques, y cuando nos convirtieron, creo que los dos goles nos convirtieron bastante seguido y nos tardamos prácticamente todo el primer tiempo después para igualar de vuelta el partido. Pero en el segundo tiempo sí fue bastante de ida y vuelta, lo podíamos haber empatado y podían haber aumentado ellos también de contraataque. En el primer tiempo pidió constantemente a Ruiz mantenerse en la raya, generó superioridad en varias ocasiones allí. ¿Qué cree que les faltó para aprovecharlo mejor en ese momento del partido? No, yo creo que aprovechamos porque llegamos, como dije, como lo habíamos un poco planificado con ellos y trabajado, convertimos un muy buen gol de esa forma. Después nos faltó seguirnos porque predominamos, fuimos mejores en ese tiempo, convertimos, o sea, era lo ideal, lo que vinimos a buscar. Y después, insisto, yo creo que 2 o 3 pelotas perdidas en el sector de ataque, digámosle, nos agarró
ellos contraatacando, crearon inconvenientes, llegaron y ahí igualaron un poco el partido en ese primer tiempo. En la previa para el gol del empate de Libertad, cuando usted observa que está Cuara el encargado de tiro libre, hace un gesto, lo mira a Cristaldo y se sienta a su lado. ¿Intuyó lo que vino después? Y si no, la participación de Boselli modificó mucho lo que tenía pensado para hoy. Le encontramos la vuelta a eso. A mí me gustó mucho el equipo con su juego, su dinámica en esos creo que 20, no me acuerdo exactamente si 20, 22, 25 minutos del primer tiempo. La no presencia de Mauro nos obligó a buscar esas variantes, pensando cómo juega el rival también y de cómo nuestro equipo es trabajado. En el tiro libre sí, a mí me parecía un poco lejos, ¿no? Me parecía un poco lejos y reclamaba un poco la cantidad de grandes en la barrera, pero igual creo que Popi defendió, pero nosotros no fuimos capaces de acompañar el rebote y ahí nos convirtieron en empate. ¿Cómo vio el segundo gol de Libertad? ¿Cree que hubo una falta sobre Pulpito Duarte en la jugada previa? ¿Y si le pareció penal sobre el Pachi Carrizo de Bagnoni? No, ya me propuse eso de no opinar más sobre el arbitraje y no voy a opinar nunca más. Muchas imprecisiones en los pases en la primera etapa. ¿Eso debió a la presión del rival o por errores propios del equipo? ¿Y cómo viste la jugada del penal? No, la primera etapa no, hay que corregir ahí porque parece que toda la primera etapa estuvimos imprecisos. Los primeros 20, 25 minutos estuvimos excelentes, convertimos el gol. Después comenzamos a nortearnos, yo creo que igual habíamos salido de esa presión del rival en ese periodo de tiempo que acabo de decir. Y después nosotros mismos comenzamos a querer cambiar muy rápido, pelotas largas, cruzadas. Al perder esa pelota en paralelo, digámosle, se aprovecharon bien ellos para forzar jugadas y llegar a nuestro arco. Y como dije anteriormente, no voy a hablar del arbitraje. ¿En qué considera que se falló para no poder lograr llevarse la victoria esa noche? Sí, yo creo que en eso fue que esperábamos que predominábamos la manera que lo hicimos, cuando ellos fueran mejores que nosotros o forzaran el juego con la capacidad que tienen, con el cuerpo técnico que tienen, con el trabajo que siempre desarrollan ellos. Sabíamos que en algún momento teníamos que marcar, que cerrar espacio, y en eso yo creo que en el primer tiempo al menos estuvimos desatentos o sin un poder alto de concentración. Perdimos algunas pelotas por las bandas y ellos nos crearon peligro en esa prolongación de las jugadas. A su criterio, ¿qué le faltó a su equipo para quedarse con el triunfo y qué debe mejorar? Nosotros tenemos un equipo con una forma de jugar y cada vez más tenemos que insistir y prolongar ese tiempo que jugamos bien, porque nos enfrentaremos como hoy también a futuro a grandes rivales parecidos, o equipos que también nos puedan predominar con su manera de jugar en algún momento, y hay que trabajar más esa parte. Yo creo que esa parte es clave, de que cuando estemos bien, aprovechemos como lo hicimos hoy, y después cuando no podemos jugar tenemos que estar mejor marcando, más atentos, más sólidos, más cerrados, recuperando mejor la segunda pelota para volver a jugar. Yo creo que todas esas cuestiones, después de los 30 hasta los 40 del primer tiempo, sufrimos en esas situaciones hasta que fuimos al primer tiempo y conseguimos corregir varias de esas cuestiones para el segundo tiempo. Buena presión de Cerro en los primeros minutos, que hizo poner en ventaja a su equipo. Luego le costó a Cerro volver a casi dominar el partido. En el segundo tiempo, estando en desventaja, pudo crear claras situaciones de gol, pero sin poder definir. ¿Usted qué piensa? Sí, está bien, buen análisis, es lo que venimos hablando en toda la conferencia. Felicitar al rival porque también jugó a su manera, fueron muy prácticos con las chances que crearon, y nosotros a seguir trabajando. Estamos en el inicio, vamos a buscar en el día a día corregir esos errores que cometimos y cada vez más intentar jugar mejor para, evidentemente jugamos contra un rival directo hoy por el título, y recuperar de este traspié que tuvimos hoy. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Fútbol a lo grande, Monumental 1080 AM. Habilitada la cancha de River, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo está, Arturo? Saludos a los compañeros de la audiencia. Habilitada la cancha de River, Carlos Ortega. Sí, ayer ya hicieron la inspección. No sabía. A las 5 pasaron y nos avisaron que estaba habilitado. No, por eso te consultamos. Llegamos tarde a la información, pero llegamos, Carlos.
Sí, claro, ellos siempre llegan primero. No. A veces somos últimos. No es cuestión de orden, sino. Bueno, Carlos, contanos. Está habilitada la cancha de River y ahora juegan con Luqueño en tu cancha. Sí, un partido muy importante, un partido de 6 puntos, como se dice normalmente, y tenemos que ir mejorando. Ayer ya mejoró muchísimo el equipo, jugamos muy bien, no se nos dio los goles y gracias a Dios empatamos al último, ¿verdad? Y bueno, y el partido dice mejoramos, y fuiste muy fuerte el partido anterior, dijiste no jugamos a nada. ¿Ayer te convenció? ¿Y qué hubiera pasado si River perdía? ¿El mismo concepto? No, porque jugamos bastante bien, mejoró muchísimo el equipo. Yo creo que jugamos mucho mejor que Sudamérica. Realmente el equipo tuvo varias oportunidades de gol, tuvimos mucho más oportunidades de gol que Sudamérica y en varios pasajes del partido estábamos dominando el partido, ¿verdad? No se nos dio los goles, pero el nivel de juego mejoró muchísimo. Fuera de la situación polémica del penal, River, mirando así el partido, no merecía perder igualmente. Yo creo que no merecía, güey. Yo creo que la gente debe preocuparse que si fue no penal tiene que preocupar de su equipo o la gente de Sudamérica. Realmente Sudamérica, yo le he visto un equipo que jugó bastante mal. Creo que tiene que mejorar mucho para que pueda mejorar también su nivel y también pueda obtener resultados así como nosotros también, ¿verdad? Objetivamente digo, ¿verdad? Con la crítica también corresponde a mi equipo. Y yo creo que fue penal eso, porque cuando él estaba ganando la posición, le empujó prácticamente a Marcelo y se trastabilló y cayó. Hay cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su punto de vista. Realmente mucha gente dice que no fue, para mí fue, y para mucha gente también fue, para otra gente no fue, y creo que hay una opinión dispar con relación a eso. En la semana llegó a charlar con Mario Jara porque decía en su momento no le había gustado el rendimiento, lo de ayer sí, comienza a elevar el rendimiento de juego, hablando nuevamente de eso, presidente. Nosotros estamos hablando todos los días con Mario, estamos conversando realmente, producto de que el equipo no tuvo el rendimiento que esperábamos, prácticamente cambiamos 6 a 7 jugadores del equipo, ¿verdad? Y creo que con el correr de los partidos va a ir mejorando porque es un equipo nuevo, un equipo que recién se está ensamblando, una gente nueva que ahora se están entendiendo, y creo que con los partidos el equipo va a ir evolucionando y vamos a tener los resultados que pretendemos. Presidente, una última consulta y volviendo al tema de la habilitación del estadio. ¿Qué cambiaron para que sea habilitado? ¿Quitaron el pasto sintético? ¿Cortaron más el pasto? ¿Algún otro cambio? No, el pasto sintético no hay problema. Eso me dijeron que todas las canchas tienen pasto sintético prácticamente. Tienen la del cerro. La mayoría de las canchas. Ese no es el problema, me dijo Michel. El problema era la medida y era por el tema de que el pasto estaba casi 3 centímetros y al cortar y pisotear y hacer algunos movimientos son centímetros nomás la diferencia, ¿verdad? 3 o 4 centímetros, es muy chico, entonces con eso se solucionó. Las medidas del arco tenían problemas en la cancha de River, ¿verdad? Y claro, y te estoy explicando cómo hicimos, ¿verdad? Con algunos movimientos ahí con los técnicos ahí hicimos pusimos con la medida correcta, porque eran centímetros nomás la diferencia. Bueno, está bien, Carlos, seguiremos charlando. Gracias por este tiempo, muy amable. Gracias a Arturo y a la audiencia. Gracias. Carlos Ortega, presidente de River, editada la cancha de River. La Agrícola Sales Seguros Generales, Heredad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, ella Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural.
Llegó al Paraguay el smartphone con una cámara épica, videos en calidad 8K y una batería que dura todo el día. Sumate a la experiencia épica del Samsung Galaxy S21 Series. Para más información ingresa a samsung.com/py, Samsung Galaxy S21 Series. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, hoy hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado del bebé, válido con todos los medios de pago. Haz tu pedido desde la app Punto Farma, en la web puntofarma.com.py, llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. ¿Qué comiendo, Alfredo? ¿Cómo se llama eso? Una barrita de cereal. ¿Cereal? Sí, ideal para el hambre. ¿Cereal? Sí. Tengo que comer más seguido. Poco pero seguido. ¿Vos qué comías cuando habrás jugado? De todo. Y ahora pasta fue lo último. Pasta sí. Porque no se comía más por las concentraciones. Cuando en tu época era pasta ya. Sí, pasta. ¿No era más con huevo? No. ¿Quién la multilombo en guaraní? Arturo. Y le dijo a la cocinera, cambio todo. Arturo. Cayetano Re. No. Está. Arturo. ¿Qué Angelito? ¿Qué querés? Milanesa, empanada, chancho, comida chatarra, como se dice siempre. Angelito. Arrancó la Summer Sale en Luomo, con descuento hasta el 50%. Aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Electrobank contamos con super descuentos. Televisor Tokyo Smart de 32 pulgadas más speaker JBL Flip 5 resistente al agua. En cuotas de tan solo 235.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o ingresa a electrobank.com.py. Ya, para Electrobank. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 o en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en redes sociales Universidad La Paz. Un dino. A comenzar. ¿Vos qué comías cuando era jugador? Lo que venía. Depende de qué época de jugador. Porque en Metalí comía lo que alcanzaba. Y en Guaraní también. Comíamos con los camioneros que traían ladrillo ahí en la esquina. Era donde está el colegio ahora. Comíamos con ellos. Vivía debajo de la gradería. ¿Vos vivías ahí? Sí. ¿Y qué comían? Ahí con los camioneros comíamos. No, ya jugaba de víctima, Alfredo. ¿Qué no, comían jamás, los camioneros? Jamás. ¿Vos sabés dónde viene el famoso ese? No, yo qué dije. Hay un menú mi que papá se camionero. Rápido, en Brasil. Puta. Se inventó en Brasil la comida. Necesitamos producción externa. Presente antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo, garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Ahora, ¿qué vos estás diciendo, Pancho? ¿Ya comida en el restaurante? Guiso carreteiro, dice, originario de Río Grande do Sul por los camioneros implementados que fueron incluyendo en su menú restos de churrascos con arroz y lo comían servido como acompañamiento. El plato fue incorporado a la cocina moderna de Brasil hoy día y se saborean la mayoría de los restaurantes. Sí, señor. ¿Vos sabés por qué pasó con la sopa paraguaya? ¿Por qué se llama sopa paraguaya? Porque la cocinera de Carlos Antonio López... ¿Qué le hizo? Y quería hacerle un caldo y se le quemó. Y sí, brillante, está bien informado. Y este es el que vos decís, brillante, Pancho. Esta es la comida. Arroz, carreteiro completo. Sí, eso es lo que a mí me encanta. Sí. Mira lo que es rico. Lo que más me encanta es esa cosa. Plato, ¿verdad? Magnífico, ¿verdad? El guiso con salame. En Encarnación Nación. Pedime disculpa, arroz carreteiro. Bueno, te pido disculpas, arroz carreteiro. En los restaurantes ya está arroz carreteiro. Sí. ¿Qué es lo que Gustavito hace con seña? ¿Qué dice? En Brasil le llaman marmitex, comida para llevar, dice otro oyente. Marmitex, comida para llevar. Y los scouts no hacen arroz. Pero háblanle por Luis, ¿qué, Luis? No, acá también está el guiso popó. No. ¿Qué dice? Guiso popó.
Sí. Pero en el lado ¿Cómo está el guiso con Tratale bien. Pero existe acá, Ricardo. Vamos a usted, un cecina? Que conocedor culinario. Cecina, El sí. guiso con cecina es riquísimo. Sí, Sí, eso es lo máximo. sí. ¿Cuál? El guiso, la cecina. Eso La es de los cecina cabos, ¿verdad? se hace para conservar. Antiguamente. Pero es cierto. Puta, cambiaron los Hay dos formas de conservar. O secar o De los cabos es la cecina. o secar o poner en la sal. Es la forma de conservar. El cuando no arroz tenés. carretero es una receta tradicional de la cocina brasileña que se preparaba con restos de comida y que servía de alimento para verdaderos ambulantes. El plato fue adoptado por la gastronomía típico moderna y actualmente puede ser disfrutado de muchos restaurantes del país. Para que ustedes aprendan. En Brasil se le conoce arroz carretero. Aquí es Pero te estoy diciendo cómo es. Sí. Hablamos de un partidazo, arquitecto Lagoto, y te equivocaste, arquitecto. Sí. Te equivocaste. Qué pena que no escuchaste, arquitecto Lagoto. Qué pena que no escuchaste. País tropical. Ganan o lo matamos. La amenaza contra el plantel de Colo Colo. Terrible. Mañana juegan. Mañana juega por la Colo Colo juega por 2 descendir. El clima está muy caliente. No está preparado Chile para el descenso de Colo Colo. No. Yo te voy a decir una cosa, Pancho. Pero lo que digo quiero enseñar. Nada más que eso. Así como Víctor ya la puede enseñar después, que es testigo de los partidos. ¿Verdad? Sí, Porque él va a tener a su favor el hecho de que pandémico. no son planes 13. ¿Cómo? El periodista pandémico. El único que entra en la pandemia. No, ¿cuántos son ustedes? No, de nuestro. No, pero todos los colegas, los 13 colegas, casi siempre son los mismos. Sí, Van a ir recordando una etapa del fútbol paraguayo. Y Víctor ya lo va a decir después. Pasado el tiempo, yo voy a contar esto. ¿Qué pasó? Pedro Sarabia está. No, puedo decir al aire. ¿Qué pasó? Tiene COVID. Sí. ¿Cómo vos sabés? Acá no dijimos. No dijimos. No todavía. Ah, entonces el 12 de octubre levantó. En privado. No, yo lo digo al aire. Le estoy poniendo fuerza a querido Pedrito Sarabia. ¿Quién dijo lo de Sarabia? Tiene COVID, será. Qué terrible esta enfermedad, carajo. Qué bárbaro, será. ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Hay mucha fuerza para. Y vos te imaginamos, pero con lo para que Pedro es, Sarabia. Mucha fuerza para eso. Sí. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambia menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Aposta online en aposta.le. Apostala. La pasión de siempre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Gran feria online en Tupí hasta mañana. Exclusivas ofertas en más de 10.000 artículos en diferentes líneas. Compra desde donde estés al contado y en cuotas. Tu mejor tienda online Tupí con los mejores beneficios. Acordate, tupi.com.py. La gente sabe. Actualmente los brasileños hacen con mucho ajo frito. Le tiran arroz y desmenuzan lo que quedó al asado para llenar. Tengo familia brasileña y lo solemos hacer, comandante, dice. Ojalá que me inviten estos días. Sí, ingrediente arroz carretero, dice Gacantero. É o arroz carreteiro. Os ingredientes são uma boa porção de carne. Aqui a gente está trabalhando com 800 gramas de carne. Uma cebola grande. Alho à vontade. Cebolinha. Arroz. Milho verde. E o grande segredo para lembrar mesmo que vai ser para dar aquela corzinha é isso aqui. Se chama açúcar. Vamos lá? Gente, óleo se coloca na panela. Y ahí está aplicando el arroz carretero. Esto para vos. De Edgar Cantero, Harry Potter. Ah, muchas felicidades. Ah, muchas felicidades. Un abrazo. Un portuñol. Arroz carretero. Arroz carretero, ¿ya entendemos ahora? Ahora nos gustaría... No estoy comprendiendo, Arturo. Un espacito, por favor. Ten que poner. Tranquilo, Arturo. Bueno, listo, no hay problema. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Una manera de... ¿Sí estás con COVID, Pedro? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Arturo. Sí, estoy con COVID. Bueno, mucha fuerza, Pedro. ¿Y cómo fue? Contanos los síntomas, ¿cómo te dieron? Sí, realmente después del partido contra Guaraní, al día siguiente me sentí un poco cansado. Yo pensé que podía haber sido el trayecto de todo lo que se refiere a
la fatiga que uno tiene después de un partido como entrenador, pero ya el día de ayer amanecí con cuestiones, no podía respirar porque tenía la nariz trancada nada más. Entonces no dudé, hablaba con el doctor del club y bueno, hice el test rápido, al cual me salió que estoy con COVID positivo. Totalmente agilado, Pedro, estás ahora. Y cuánto, bueno, esto es una cuestión de recuperación, una cuestión de tiempo para que vuelvas a estar bien. Sí, realmente solamente el tiempo y siempre vamos que las secuelas no sean fuertes. Por suerte la carga viral que se está teniendo en el país es baja para algunos sectores y esperemos que sea de esa manera. Es lo que estamos hablando constantemente con el doctor y bueno, por suerte tengo la congestión y la picadura de garganta que molesta un poquito, pero como dice el doctor, son síntomas leves los que recabamos. Bueno, ¿y quién va a dirigir? Arnaldo Espínola. Arnaldo Espínola dirige el partido del 12. Contra Sol el sábado. Sí. Contra Sol el sábado. ¿Y sabrá que es posible que mañana ya le habiliten nuevamente la cancha del 12? Sí, estamos hablando constantemente con el presidente, también hablando de lo que refiere a la cancha, a la situación aquella. Creo que se tomaron determinaciones muy de manera apresurada, porque la cancha considero que estaba en falta, pero creo que se podía, o se puede, en este momento habilitar de vuelta, ¿verdad? Y conversando con el presidente siempre lo referente a los refuerzos, ¿verdad? Porque estamos siendo un plantel corto y hay algunas pequeñas sorpresas que nos pueden estar agradables por el hecho de que hay jugadores con problemas también. ¿Problemas de qué tipo? Y la semana pasada tuvimos Juan Ojeda y Parra con COVID. Esta semana no sé si me corresponde contar, pero también hay jugadores que están teniendo el COVID. Hay otros jugadores. Bueno, entonces hay que cuidarse mucho, Pedro. Vamos con Pedro Salaví, los jugadores también. ¿Y vos estás hablando de incorporar o de promocionar jugadores o de promover a primera? No, de incorporar. Hemos tenido un arreglo con el presidente de que necesitamos por lo menos 5 jugadores más. A sabiendo de que siempre tenemos la ilusión de jugar una competencia y nuestro plantel ahora es de 28 jugadores. Y bueno, al principio siempre hablamos de esta posibilidad de contagio y lastimosamente al haber contagio, los 3 jugadores que están lesionados estamos diezmados en el que se refiere al plantel. Bueno, entonces 5 incorporaciones más podría ser el 12, Pedro. Sí, eso lo he hablado con el presidente, estamos siempre tratando de buscar los jugadores que nos puedan ser de utilidad. Pero ya están los puestos, ¿verdad? Ya le dijiste aquí. Sí, exactamente. Bueno, Pedro, ya ustedes sabrán manejarlo. ¿Y qué te dijo el presidente? Pues es factible, ¿tenés los nombres vos? Sí, tengo los nombres, estamos tratando siempre de sabrá de que siempre hay ofrecimiento de empezar y compañía, pero como siempre hemos hablado con el presidente, tratar de errar lo menos posible en lo que serían las contrataciones. Bueno, un saludo al aire, Pedro, y bueno, cállese el cuidado y que ya estés retornando pronto. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias. Gracias, Pedro Salavia, COVID, 2 de COVID, y ahí pueden haber más. Otro va a anunciar. Y pide 5. 5 para completar el plantel, entre lesionados, enfermos. Terrible. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes para más
más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López de Esquina Libertad, seguinos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. 1.400 millones en premios, 700 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y salen sí o sí 100 vales estudiantiles y una Volkswagen T-Cross 0 kilómetro. Animate a soñar, pedí CNT, Cheporemoy. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismet centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Bueno, oyentes van a llamar, son las 13:31. 618-4700. ¿Me sacaste bola? ¿De qué? La receta del piso carretero. Están firmando, sí. No, hay que cuidar con lo que uno come, porque es el combustible del cuerpo. Guiso de arroz. Fundamental. ¿Cuál? La alimentación. Hablando de combustible, va a subir combustibles. Sí. También. Llegó la vacuna. Esa es la Otro vacuna tipo de que vacuna. Esa es la vacuna. Ya no vacunado en principio. Nos vacunan. A lo mejor ya habló en otra radio, él tiene su... Mira, poche. ¿Y dónde está Regi ahora? Creo que están en un hotel o en un restaurante acá. No iba a decir algo, pero no. No, porque Regi le representa a Orteman. Y a Salgueiro. Sí, acá está, voy a tener la foto. ¿A Salgueiro? Cambió entonces Salgueiro porque... No, Salgueiro ahora asistente técnico. Se retiró ya del fútbol. Con Orteman va a trabajar. Maxi Biancucci está con ellos. También representado en su momento por Regis. Acá está el Regi, Biancucci, Orteman y Juan Manuel Salgueiro. Biancucci. 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 Y sí, Biancucci. Y gracias a vos. ¿Por qué? Bueno, gracias. No, por nada. Explito que estés con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función y clean, que elimina restos del agua del evaporador dando aire más limpio y frío menos tiempo. Explito que estés, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Invítame a otro restaurante, aunque sea una vez en tu vida. Guau, que no te invitamos. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también. Por solo 100.000 guaraníes, además el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. No le va a poner algo. Bueno, Echone, no, Sí, Echone. sí, vos viviste eso. Esperan un ratito, hablo de Stroessner. Arturo, ¿Qué? estás escuchando hablando de dictador y vos sos dictador también, Arturo. ¿Por qué, Ángel? Y así no me te voy a decir. Para un buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué Stroessner vas a meter parte futbolística? Bueno, listo, no hay problema. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semidescremada de la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, diga hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta Full 93 activada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales. Certificados por la empresa internacional Boreao Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Regi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, contanos, Salgueiro, Orteman, Maxi y vos, ¿en dónde es? Estamos acá cenando, ¿no? Almorzando, y acá en Paraguay, ¿no? Está bien, Por Regi. Paraguay.
Debo preguntarte, lo de Orteman lo representás ahora, perdón por la pregunta por ignorar, ¿ya venías representándolo? No. Firmamos el contrato hoy, ¿no? Y a partir de hoy sí yo represento a él y a su comisión técnica. Bueno, integra Juan Manuel Savieiro y está Maxi Biancucci. ¿Cuántos más integran el cuerpo técnico de Orteman? No, Maxi trabaja conmigo, ¿no? Max, perdón, estoy confundido. Tenés razón, disculpame. Hace de cuenta que no te hice la pregunta. Maxi trabaja conmigo. No, tranquilo. Pero Orteman, Salguero, Galarza como preparador de arqueros, ¿no? Y más 2. Pero me equivoqué. La comisión son de 5 personas. Repetí quiénes integran el cuerpo técnico, por favor, de Sergio Orteman, Regis. ¿Cómo? Si no podés repetir quiénes integran el cuerpo técnico de Sergio Orteman, digo. José Gallardo, Machado. Hola. Sí, te escucho. No, está. Ahora vamos a hablar de los proyectos que tenemos. ¿Cuáles son los proyectos José ahora? Valió, y bueno, y empezar un trabajo ahora con él, ¿no? Y como yo hice con Gustavo Florentín, como yo hice con Morigo, ¿no? De tratar de hacer un trabajo dentro de Paraguay para después sacar al exterior, ¿no? Yo creo que tiene un futuro enorme, ¿no? Un futuro muy bueno, un director técnico joven que hizo su buen trabajo y que yo creo que evoluciona un poco para grandes negocios, ¿no? Y grandes clubes, ¿no? ¿Cómo lo sentiste a Juan Manuel Salgueiro en esta nueva etapa de su vida? Bien. Yo creo que la primera cosa que yo le pregunté, ¿no? Fue cómo fue este cambio, ¿no? De jugador para director técnico, pero está muy conforme y con ganas de trabajar también, ¿no? Eso es importante, o sea, ya no entra con este tema de jugador, nada. Está con ganas y creo que la comisión técnica está muy bien armada, ahora obvio. Hay que conseguir trabajo y resultados, ¿no? Está bien. Regi, con relación a Gustavo Morínigo, descendió Coritiba. ¿Qué pasa con él, con la conducción técnica de Gustavo Morínigo? No sigue, o sea, Gustavo Morínigo ya cuando fue a Curitiba ya era para un trabajo ya en la segunda división de Brasil, ya que era casi imposible se salvar, ¿no? Y por suerte mejoró mucho el equipo en sus manos y ahora yo creo que empieza un trabajo nuevo, con nuevos jugadores, con nuevas incorporaciones y ahora sí yo creo que ya vamos a mirar un poco más la mano de Gustavo Morínigo de verdad. ¿Pero sigue en Curitiba o no? Sí, desde el contrato está fin de año. Ajá. Bueno, Regi, muchísimas gracias y un saludo también a Juan Manuel en especial en esta nueva etapa de su carrera. Ok, suerte, saludos a todos. Gracias, Regi. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y S.A. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrándose en todos los puntos de ventas del país, La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchan ni resisten a la transpiración en sus presentaciones, aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquier local del centro comercial, eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Con Panal Seguros puedes acceder a un nuevo seguro de vida a mitad de precio comprando o renovando tu seguro de automóvil. Consulta sobre este beneficio al WhatsApp 0983-200-552. Panal Seguros, sin ti la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota. Todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juga de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Bueno, los oyentes van a llamar, ¿verdad? 618-4700. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Tema libre? Tema libre. Tema libre. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organización de la mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como uno espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control, repárese que la magia dure más. Control, Feel Mike Feel. Más rápido. Hola. Arturo. Sí. ¿Te acordás cuando vos gritabas Irma? Sí. Eran otros tiempos, fue en Canal 100. Únete a la revolución de la limpieza con Karcher. Ven a experimentarlas en el Karcher Center sobre la avenida España 2497, casi Santa Rosa. Karcher, make a difference. La hierba no se le niega a nadie, la Guampasí, hierba mate Irubishá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y chía, hierba mate Irubishá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cubrir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Hola. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, estamos hablando con Regismar, que una nueva etapa en tu vida, talentoso del fútbol, tomaste la decisión y contanos, ¿cuándo, cómo y dónde dijiste hasta aquí llego como jugador para esta nueva etapa, Juan Manuel? No, ya lo venía analizando hace un tiempo, eso del parate aquel que había tenido en Libertad, también ya lo había pensado, se dio la posibilidad de jugar en San Lorenzo y bueno, tenía ganas de finalizar la carrera jugando, así que bueno, creo que he tomado una buena decisión, y bueno, esperemos no extrañar tanto el fútbol. Está bien, pero detrás de una gran exitosa carrera la tuya, Juan Manuel, con un gran talento, y debo preguntarte, lo de Sergio Orteman vinculado a su cuerpo técnico, ¿hay razones especiales de convivencia, de amistad? Sí, bueno, obviamente que siempre tuvimos una buena relación, entre hablando de fútbol, una cosa, la otra, desde mi lado como jugador, el de entrenador, y bueno, surgió esta posibilidad al yo dejar el fútbol, surgió la posibilidad de trabajar con él, un ofrecimiento, una charla, y bueno, creo que puedo aportarle algo a él, ayudarlo, y como también a la vez ir aprendiendo de él en esta nueva función. Claro, y debo preguntarte, Juan Manuel Salguero, el cambio es brusco, una cosa es jugador, la responsabilidad del técnico, cambia mucho y sabés que es así. Sí, seguramente que cambia, ¿no? No tengo la experiencia hoy para decirte qué se siente estar del otro lado o ver cómo que se vea de otra manera como jugador, porque todavía no tuve la experiencia de trabajar con un grupo. Creo que a estar tanto tiempo ligado en el fútbol uno se va a acoplar rápido y voy a poder desarrollarme de una mejor manera que si no hubiese estado en el rubro. Así que bueno, esperemos que me pueda sentir cómodo rápido, poder ayudar al cuerpo técnico de Sergio, al profe, a todos,
dar una mano que bueno, esperemos que sea pronto, que podamos tener trabajo y veremos qué pasa. Claro, estamos con Juan Manuel Zaguero, porque está la otra cara de la incomprensión primero, cuando sos jugador o un incomprendido, a esta nueva etapa de tu vida, vas a conocer la otra faceta del fútbol. Sí, seguramente lo vamos a ver de otra manera, no es lo mismo que ser jugador, el jugador, uno va, entrena, tiene que jugar y vuelve a la casa. La parte de entrenador ya lleva a otras cosas, analizar, ya tenés que estar pendiente de todo el grupo de trabajo. Obviamente que no va a ser fácil. Yo en mi caso tengo la suerte que Sergio ya viene con experiencia en otros equipos y yo lo único que voy a tener que hacer es acoplarme a él. Así que bueno, la verdad que seguramente cuando esto se dé alguna oportunidad en un equipo, ahí veremos qué tal me va. Claro, yo decía la incomprensión porque a veces te había preguntado mismo ¿por qué no juego? ¿Por qué ahora? Y ahora tener la otra posición en campo y en el banco con Sergio. ¿Qué es lo que más te dejó el fútbol en el ambiente profesional para vos, Juan Manuel? Y todo, la verdad que lo he disfrutado durante todos los años de carrera. No sé si fue mucho, fue poco. La verdad que en todos los equipos que estuve traté de dar lo mejor. En algunos me fue bien, en algunos me fue más o menos, pero siempre siendo fiel a mi estilo, siempre yendo de frente. Creo que nunca he fallado en ese sentido. Y nada, lo he disfrutado, la verdad que lo he disfrutado. Seguramente lo voy a extrañar porque es algo que hice toda mi vida, pero no me arrepiento de nada, ni siquiera de la decisión que he tomado. Creo que la tomo en un momento justo de mi vida, y ahora bueno, también tratar de recuperar ese tiempo perdido con amigos, con familia. Tiempo perdido no, porque lo disfrutaba también, pero uno pierde muchas cosas. Pierde estar con la familia, se pierde el cumpleaños, se pierde primer día de clase de los hijos, se pierden muchas cosas. Entonces hoy en día, mientras no estemos con trabajo, tratar de aprovechar ese momento y recuperarlo. Como jugador de fútbol, ¿tuviste muy buenos compañeros o hiciste amigos? Hice amigos, hice buenos compañeros. Tengo muchos amigos del ambiente del fútbol. Tengo muchos compañeros. Creo que de todos los equipos que he estado me he llevado amigos, me he llevado buenos compañeros, que hasta el día de hoy me hablo con muchos. Acá en Paraguay tengo muchísimos, la verdad. Bueno, uno siempre, es lo que digo, capaz que tiene que conocer a las personas para ver cómo son. La apariencia a veces es una cosa y conocer las otras. Sí. Así que creo que en los planteles que he estado también he sido querido. ¿Y en los planteles qué recordás? ¿De los planteles? Y eso yo creo que es lo que más te va a extrañar, cargado de figuras es una cosa, cuando tu figura sobresale es otra. Tu gran momento en el fútbol paraguayo fue en Olimpia. Sí, fue en Olimpia, obviamente, fue en Olimpia. ¿Y qué sentiste en el penal jugando por Nacional? No, pero eso son situaciones de partido de fútbol, son cosas que no. Creo que más allá de que haya sido justo contra Olimpia, uno está defendiendo una institución, está haciendo su trabajo. Esto es un trabajo, si no pasa tanto por sentimiento a la hora de patear un penal, me parece. No, totalmente de acuerdo. Digo lo que es la vida, hablaste de Olimpia, Nacional eliminó, vos jugando. Es el fútbol de para justamente lo que vos estamos apuntando ahora, estas circunstancias de la vida. Sí, son circunstancias. Me ha tocado varias veces jugar contra Olimpia, justo ese partido, bueno, se dio de patear un penal, pero no cambia nada en mi sentimiento por Olimpia, ni por Nacional, ni por nada.
Creo que era un poco lo que te decía, siempre traté de hacer lo mejor para el equipo que estaba jugando. Y en ese momento me tocaba estar en Nacional y traté de hacer lo mejor. O integrar el equipo de Sergio Orteman, pasas a ser el asistente, ¿en qué calidad? Disculpame la pregunta que te haga Juan Manuel. No, Sergio obviamente como entrenador y yo como su ayudante. ¿Y ya hablaron bastante Pero sobre... ayudante que no le voy a llevar el mate, ayudante... No, por eso te pregunto, y cuando le diga, mira, esto va a ser así, vos tenés tu carácter, ¿eh? No, pero Sergio tiene experiencia dentro ya de la dirección técnica, entonces bueno, creo que también a mí me va a servir para irme metiendo en este ambiente que no es de jugador. Aunque sea rutinaria la pregunta, me van a decir, sí, esta es una pregunta rutinaria, formulada de tal manera a preguntarte, ¿cuál fue el mejor partido que hiciste vos? ¿Y en dónde? ¿El mejor partido? Sí, tenés que elegir uno. Elegí uno, Juan Manuel, no hay lugar para dos, hay una cerradura, entra una sola llave. Ponela la llave, ¿en qué partido? Qué complicado, lo sé, que es difícil elegir un partido. Si vamos por lo que es acá en Paraguay, obviamente que el partido con Fluminense que ganamos acá, que nos da el pase a semifinal, sería ese. ¿El cuarto de final con Fluminense? Y creo que sí, sería ese. Y el que, te repito, sentiste la frustración, ¿cuál fue el partido? Que pudo haber sido sí y fue no. Y seguramente vos querrás escuchar que te diga el de la final, pero creo que tampoco, porque lo dimos todo. Que sí la queríamos ganar, sí, pero no fue frustrante porque creo que entregamos todo tanto acá como allá y bueno, lamentablemente no se dio. Mirá que yo no te pregunté sobre ese partido y por sí, propia... pero llevaste ahí la pregunta. No. Quería Juan Manuel, un segundo. Era Juan Manuel Salgueiro. Olimpia para hacer el segundo Arcosur. El árbitro va a autorizar. Indicaciones al arquero brasileño. Juan Manuel. Qué golazo hizo del tiro libre. Y Juan Manuel va para hacer la figura de Olimpia esta noche. Para llegar al segundo gol. Para comenzar a meterse en semifinal de Copa. Para marcar la historia franqueada en su rica historia. Juan Manuel tiró. Encima, de tantas glorias encima, de tanta historia copera que tiene Olimpia en esta edición. ¿Sabe una cosa? Pasaron 10 años para esta instancia y aquí está Olimpia metiéndose en semifinal de Copa Libertadores de América. ¿Cómo celebra? ¿Cómo disfruta la parcialidad franqueada? Olimpia ganando por 2 goles contra 1. Otra página más. Otra página más en su historia completa. Olimpia gana 2-1. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Cerramos con esta recordación, Juan Manuel, ¿sí? Bien, muy lindo, emocionante. La verdad que fue una de las noches más lindas que hemos vivido ahí dentro de una cancha. Déjame lo último, disfrutaste mucho del fútbol. Sí, muchísimo. Disfruté, la verdad que de los buenos momentos, de los malos. He disfrutado de todo tipo de momentos del fútbol. Y la verdad que en todos los lugares que estuve siempre tuve cosas positivas, así que bueno, estoy feliz de haber culminado la carrera que hice. Te vuelvo a repetir, no sé si fue mucho, fue poco para algunos, pero para mí sí.
me quedo con esa tranquilidad de que he dado lo mejor y bueno, y ahora a ir por esta nueva etapa. Campeón con Estudiantes de la Copa 2009. Sí, campeón con Estudiantes 2009, con Liga, Recopa, con Olimpia un pasito ahí casi de otra Copa Libertadores. Pero bueno, seguramente los títulos quedan grabados. Pero bueno, hay muchas cosas más también que quedan guardadas, que era lo que hablábamos hoy, otras amistades. Así que bueno, creo que es el momento justo y bueno, empezaremos ahora de lleno con esta nueva etapa. Bueno, un saludo a Sergio, también un saludo especial, y para vos, Juan Manuel, lo mejor. Gran jugador de fútbol en esta nueva etapa. Un saludo, Juan Manuel, gracias. Bueno, gracias Arturo, te mando un abrazo. Igualmente a vos, Juan Manuel Sabino. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Licayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tu cuota la podés pagar de manera semanal. Leopard Recopa y te contactos al WhatsApp 0981 48 49 35. Seguiros en Facebook e Instagram como Leopard PY. El deportista sabe que es su momento de obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751, casi Cubillaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Regala lo mejor. Parlante Colque Plus con luces LED. Contado 295.000 UNES. Compran io.com.py. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguir los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación, comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del Viaducto de General Santos, Elizar, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que una super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos o locales. Casa Central de Sevillana, casi Ríos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 y pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera al Parque San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13 y a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información, comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos Cota Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos a las 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguiros en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. San Cristóbal, materiales de construcción en general. Alquiler de contenedores y maquinarias para obras. Estamos sobre Subellana, casi La Victoria, ahora con nueva sucursal San Lorenzo Ñambú. Manuel Ortiz Guerrero, exparada de la línea 45. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicate al 0984-100-326. Depósito de materiales de San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña. Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Con la tarjeta de crédito Banco puedes ahorrar hasta 20% cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entrate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. Son 4 jugadores los que dieron positivo en el 12 de octubre, más el entrenador Pedro Sarabia. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. La audiencia del fútbol a lo grande. El impacto que no se puede perder.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado.